24 tarde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 tarde. Vamos a estar con todos los detalles, las reacciones tras la urgencia anunciada al proyecto de matrimonio igualitario por el presidente Piñera ayer en su cuenta pública. Ya vamos a estar con todo aquello, pero vamos a comenzar con la detención del comentarista deportivo, exfutbolista Dante Poli. Esto por participar en una fiesta clandestina junto a otras 21 personas en Lo Barnechea. Va a ser formalizado por infringir la normativa sanitaria. Fabián Collado tiene todos los detalles. Fabián. Muy buenas tardes, Pati, porque era el dueño de casa, el organizador de esta reunión, de esta fiesta clandestina durante la jornada de ayer en pleno horario de toque de queda acá en la comuna de Lo Barnechea. Son los vecinos los cuales denunciaron esta situación ante Seguridad Ciudadana, también ante Carabineros de la 53ª Comisaría, los cuales ante estos reclamos llegaron hasta ese lugar, hasta el departamento que está ubicado en la calle La Guasa. Se percataron que esta versión de los vecinos era verídica, que habían ruidos molestos, que se escuchaban muchos gritos. Por lo mismo tuvieron que acceder hasta el interior del edificio y pudieron corroborar que además de eso había un exceso de personas. Estamos hablando de 14 hombres, 8 mujeres que estaban sin ningún tipo de medida sanitaria, lógicamente, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, etcétera. Por lo mismo, todos fueron trasladados hasta la 53 Comisaría de Lo Barnechea para poder realizar el curso de rigor. Estábamos hablando de que estaban infringiendo el artículo 318, que es poner en riesgo la salud de terceras personas, y además en pleno horario de toque de queda durante la medianoche es cuando ocurrió todo esto. En definitiva, es ahí cuando Carabineros tomó contacto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien estuvo chequeando todos los antecedentes de los 14 hombres y las 8 mujeres. No había ningún reincidente. Por lo mismo, la mayoría fue dejado en libertad, como ha sido el común de los casos en todas las fiestas clandestinas. Pero ¿quién iba a tener que responder ante la justicia hoy mismo? Es el dueño de casa. ¿Y de quién se trata? Tú lo estabas comentando al inicio de nuestro despacho. Dante Poli, el ex jugador de Universidad Católica y actual comentarista deportivo, el cual habría invitado a toda esta gente hasta su domicilio, y por eso es que en medio de esta fiesta fueron denunciados por algunos vecinos, sobre todo por la música, por los gritos, y él va a ser formalizado a partir de las 4 de la tarde por infringir el artículo 318, que es poner en riesgo la salud de terceras personas. Mientras que el resto de los involucrados, los 13 hombres y 8 mujeres restantes, quedaron apercibidos. ¿Qué significa esto? En libertad, pero pueden ser citados en el futuro ante un tribunal, pero no los exime para nada a ninguno de los involucrados del sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud. Sumario que infringe, que va por multas entre los 2,5 millones de pesos hasta los 20, según lo que se ha especificado durante las últimas horas. Entonces, eso no significa que todos hayan librado de esta situación, de esta fiesta clandestina, y justamente acá en la comuna de Lo Barnechea, donde los contagios han ido completamente al alza, e incluso a partir de este jueves nuevamente vuelven a cuarentena. Quiero que primero pasemos a revisar las declaraciones por parte de Carabineros, los cuales se refieren a esta nueva fiesta clandestina en el sector oriente de la capital. De que en un lugar determinado de la comuna había una junta social de la cual superaba el aforo permitido. Carabineros llega al lugar y una vez que certifica esta situación, se procede a la detención, obviamente, de todas estas personas conforme a la normativa. Son en total 22 personas, son 14 hombres y 8 mujeres. Bueno, entonces ustedes están viendo las imágenes del conocido exfutbolista, también tuvo participaciones en la selección chilena cuando estaba activo, y él es el dueño de casa, el que va a tener que responder ante la justicia. Fíjense que justamente son los vecinos de otros edificios los que hicieron esta denuncia, que fue fundamental, cansados de estos carretes ilícitos, fiestas clandestinas que han ocurrido en el sector oriente de la capital. Durante esta jornada nosotros estuvimos recorriendo el sector para poder conocer la versión, la impresión de las personas que residen en el lugar. Claro, muchos de ellos estaban muy molestos, sobre todo porque la comuna de Lo Barnechea, una de las primeras
que salió de cuarentena y fue a fase 2, nuevamente regresa a la fase de confinamiento, y es justamente uno de los factores fundamentales que han dicho es esto: las fiestas clandestinas, las juntas al interior de 4 paredes donde se produce la diseminación del virus y lamentablemente el alza de los respectivos contagios. La mayoría de los vecinos con los que conversamos, claro, ellos no escucharon ruidos durante la jornada de ayer de estas 22 personas que estaban reunidas, que estaban carreteando, pero de todas maneras muy molestos respecto a este nuevo hecho vinculado a fiestas clandestinas. Vamos a revisar esas declaraciones. Terrible que la gente no entiende que hay que cuidarse, ¿no? Eso es difícil. Yo no soy chileno, pero estoy muy sorprendido que la gente no se cuida. No, pues no está bien. Pero la gente está cansada también de tanto encierro. Entonces creo que la gente que está vacunada tiene que tener más libertades. Igual es una irresponsabilidad, nada más que eso. No había bulla de todas maneras, no se sentía nada. No había escándalo ni mucho menos. Las personas se retiraron con tranquilidad y normalidad. Ya se ha dicho, algunos de los vecinos comentaban de mayores libertades, por ejemplo, la gente que está vacunada, pero los científicos también han corroborado, pese a que podemos estar vacunados, eso no significa que no nos podemos contagiar, y por lo mismo todavía no existe ningún tipo de libertad respecto al toque de queda, el cual está vigente hasta fin de este mes y se podría renovar si es que el presidente de la República así lo solicita ante el Congreso Nacional. Dante Poli, el ex futbolista de Universidad Católica de la selección chilena, va a ser formalizado, de hecho, durante los próximos instantes. Va a ser derivado desde la 53ª Comisaría de Carabineros de Lo Barnechea rumbo al Centro de Justicia. Ahí se va a realizar una audiencia telemática. Según los detalles que tenemos nosotros, él no es reincidente, no habría sido sorprendido en otras fiestas clandestinas. Por lo mismo, es posible que no se soliciten medidas gravosas como una eventual prisión preventiva o un arresto domiciliario total, pero de todas maneras, hasta el minuto es una incógnita. No se sabe cuál es la medida cautelar que se va a requerir por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente durante las próximas horas. Las autoridades también tuvieron algunas declaraciones al respecto. Les contábamos durante la jornada de mañana a partir de las 5, Lo Barnechea vuelve a fase de cuarentena debido al alza sostenida de los contagios, y por lo mismo este tipo de cosas para nada ayuda para que la gente pueda desconfinarse, para que la gente pueda estar circulando al menos en la semana libremente. Vamos a revisar los antecedentes, declaraciones que tuvieron al respecto el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gal, y también el alcalde de esta comuna. Cuesta creer que después de todo lo que ha pasado, después de todas las medidas que se han tomado, no tengamos la responsabilidad para enfrentar esta pandemia como debe ser. ¿Cómo no tener la empatía? ¿Cómo no ver el sufrimiento que está produciendo las medidas sanitarias, como el caso de la cuarentena, que deja a los niños sin colegio, a la gente sin empleo? Y sin embargo, no somos capaces de actuar con responsabilidad frente a esta pandemia. Personas que no han logrado entender que especialmente hoy y especialmente en la población joven, hay que seguir tomando las medidas sanitarias para evitar el riesgo de contagio. Seguimos usando mascarilla, seguimos lavándonos las manos permanentemente y sobre todo seguimos evitando ponernos en riesgo como en este tipo de situaciones. Medidas sanitarias entonces que tienen que seguir siendo fundamentales. Nosotros estamos en las afueras de la 53 Comisaría de Lo Barnechea durante los próximos minutos. Entonces va a ser derivado el ex futbolista de Universidad Católica rumbo al Centro de Justicia, audiencia que está programada a partir de las 4 de la tarde, donde se van a exponer los diferentes antecedentes y también para poder evidenciar qué era lo que estaba sucediendo al interior de este domicilio de la comuna de Lo Barnechea, que ya tenemos claro.
ingesta de bebidas alcohólicas, fiesta, carrete, música, cero distanciamiento social, etcétera, algo que ha sido obviamente recriminado por parte de las autoridades. Vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Presten atención a estas imágenes, todo un operativo por parte de Carabineros respecto a un nuevo robo en una carnicería premium que está ubicada en calle Salvador con Fresia. Todo este hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche cuando un grupo de delincuentes, como gatos en la carnicería, querían ingresar. Tenían todo listo, todo programado para dicho recinto comercial que ustedes están viendo al costado derecho de la pantalla. Ya tenían estudiado por qué. Hay una casa, la cual está sin moradores, justo a un costado, por ahí estaban tratando de entrar, se encendieron alarmas, se dio alerta a Seguridad Ciudadana de la Comuna de Providencia, también a Carabineros de la 19ª Comisaría, y cuando llegaron estaban todos escapando, pero uno de ellos no lo logró en un 100%, ya que en Sucre fue detenido. Ahí ustedes están viendo imágenes de esta persecución que se generó y todo el operativo por parte de Carabineros en conjunto con Seguridad Ciudadana de la Comuna de Providencia. Entonces, este sujeto, el que fue capturado, ya que otros 3 se dieron a la fuga, tiene 18 años, ha sido detenido en reiteradas ocasiones, incluso tenía cuentas pendientes con la justicia, fue encontrado con una mochila con diferentes elementos para cometer delitos. Estamos hablando de ganzúas, destornilladores e incluso al interior de esta carnicería había un inhibidor de señal que posiblemente haya sido ingresado por parte de estos delincuentes para poder afectar las comunicaciones de los efectivos policiales y de seguridad ciudadana que se encontraban al exterior. Un gran operativo, lo reiteramos, ahí en la comuna de Providencia, que concluyó con un sujeto detenido, y en esta carnicería que ya se han visto afectados en más de 6 oportunidades por diferentes robos. Revisemos declaraciones por parte de Carabineros y de la alcaldesa de la comuna de Providencia. Esto ha pasado ya 6 veces, como 3 veces en lo que va de año, del 2021, y la segunda vez que ha pasado en menos de una semana. Fue detenida por el robo de lugar no habitado. Además, esta persona, al ser consultada, su identidad mantenía una orden pendiente por el delito de receptación. A su vez, portaba una mochila en la cual contenía elementos para cometer delitos tales como ganzúas, destornilladores. Cuando se produce, ¿no es cierto?, la repetición de hechos, ya sea en ciertos barrios o en ciertos comercios o de ciertas bandas, nosotros en el fondo nos preocupamos de seguirlo con mucho cuidado para tratar de ver quiénes son los que están detrás de esto. Y en eso trabajamos junto con la Fiscalía, con la PDI y con Carabineros. Ya habían sido víctimas de diferentes robos al interior de este local, y el operativo que se generó ahí en la calle Salvador con Fresia fue fundamental para al menos capturar a uno de los miembros de la banda. De todas maneras, se está investigando al resto de los delincuentes porque podrían estar vinculados a otros atracos, a otros de los 6 robos que se han visto afectados en esta carnicería, que tienen altos valores de este tipo de comidas, y por lo mismo ha sido predilecto para que los delincuentes se acerquen. De todas maneras, hay todos unos dispositivos de seguridad llamados directo a Seguridad Ciudadana, a Carabineros, que ha logrado frustrar este tipo de delitos. Nosotros cerramos nuestra entrega informativa muy atentos respecto a lo que va a suceder durante los próximos minutos. Acá, lo que está a mi espalda, estamos hablando de la 53 Comisaría de Lo-Barnechea. Va a ser formalizado Dante Polilex, jugador de Universidad Católica, por ser el organizador de un carrete, de una fiesta clandestina en su domicilio cerca de las 11 de la noche del día de ayer, lo cual dejó a más de 21 personas detenidas, Pati. Sí, momentos de alto número de casos y además de camas críticas usadas en estos momentos, muy complejos. Muchas gracias, Fabián Collado, por todas estas informaciones. Buenas tardes. Bueno, y sin vida fue encontrado el concejal electo por Yanquihue, Richard Barría. La Fiscalía está investigando la eventual intervención de terceros en su muerte. ¿Qué es lo que ha ocurrido? De todo eso nos cuenta Cristian Cereceda. Cristian.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, la verdad es que es un caso que ha causado mucha conmoción y también dolor en toda la comunidad de Llanquihue y además en toda la región por la muerte de este concejal Richard Barría, una persona bastante joven de 47 años, concejal electo también por su ciudad y además trabajador social. Por lo tanto, tenía una vocación de ayuda hacia la ciudadanía muy importante y es de ahí también el cariño que existía hacia su persona. Además, ya era muy conocido porque fue concejal en 12 periodos. El 2016 fue su último ciclo, luego se mantuvo otro periodo inactivo hasta que finalmente se volvió a presentar en las últimas elecciones y ganó ya por tercera vez a través del voto popular de la ciudadanía. Por eso se genera entonces este mismo dolor, entendiendo que durante la tarde de ayer fue encontrado sin vida, muerto al interior de su casa. Él vive en una parcela en el sector de Loncotoro, donde es un sector más bien solitario, es una parcela donde no tiene muchos vecinos. Hay casas, pero son de arriendo, de veraneo, por lo tanto tampoco hay algún vecino, algún testigo que haya podido observar alguna situación sospechosa, algún movimiento extraño o en definitiva algunas personas que hayan ingresado hacia su misma casa, entendiendo que esto ocurre entre las 1 de la tarde aproximadamente, por lo tanto fue un crimen que ocurre con luz de día. Lo cierto es que él fue encontrado al interior del living de su propia casa por familiares, lo fueron a visitar y es ahí donde se dan cuenta de esta situación. Llaman por supuesto a Carabineros, también la Fiscalía, y ya se inicia toda esta indagatoria correspondiente durante toda la tarde, parte de la noche, y que también durante esta mañana continuó con respecto a las indagatorias para poder encontrar eventuales responsables. De hecho, durante las últimas horas también ha trabajado la OCAR, OS9 y también en distintos organismos para poder encontrar alguna pista clave para ayudar a encontrar a quienes entonces mataron a Richard Barría. Lo cierto es que por ahora no hay muchos antecedentes. Lo que sí ha dicho el equipo que está a cargo de esta investigación es que hay terceros involucrados en este asesinato. Se trata de un crimen, de hecho fue atacado con algún tipo de elemento cortopunzante, habría recibido de hecho al menos más de 15 puñaladas, lo que finalmente le provocó la muerte. De hecho fue atacado en zonas vitales importantes, lo que es a la altura del tórax y también del cuello, lo que finalmente le provocó la muerte. Además, de forma paralela, se está investigando eventuales rayados que dejó o dejaron las personas que participaron de este crimen en las paredes de la casa. Sin embargo, la Fiscalía y también Carabineros ha sido bastante hermético en no entregar mayores antecedentes, entendiendo que se está recién comenzando lo que es esta investigación y que tampoco hay responsables, por lo tanto no han entregado mayor detalles de lo que se encontró al interior de este domicilio, pero también da a entender de que en definitiva hay alguien detrás de este asesinato. Por lo tanto, son horas importantes las que se están viviendo dentro de esta misma localidad, porque todavía continúa trabajando ahí las secciones investigativas de Carabineros. Lo pueden apreciar ahí en las imágenes con el trabajo que se ha desarrollado desde muy temprano y que también lo más probable es que se extiendan durante las próximas horas. Tenemos declaraciones de Carabineros, también de la Fiscalía, dando cuenta del contexto de este asesinato. Pasamos a revisar lo que dijeron. Lo que está claro que es una persona que fue encontrada fallecida, muy posiblemente por la acción de terceras personas, dada la naturaleza de las lesiones que mantiene en diferentes regiones de su cuerpo. ¿Hay información con respecto a amenazas previas? No, absolutamente nada de amenazas, todo lo contrario. En donde el cadáver presenta intervención de terceras personas, lesión atribuible a terceras personas. Son lesiones cortopunzantes, múltiples en diversas partes de su cuerpo. Claro, ahí lo decía Carabineros, no habían amenazas o al menos no había una denuncia formal. Sin embargo, hace algunos minutos pudimos conversar con cercanos al concejal electo y decían que durante toda su campaña él fue insultado, también fue amenazado para, por supuesto, que le fuese mal en lo que son estas elecciones. Por lo tanto, también hay un antecedente importante que puede ser clave en lo que es la indagatoria, declaraciones que también vamos a revisar durante la jornada, pero que sin duda ayuda un poco a entender el contexto de por qué quizás lo habrían asesinado, entendiendo que todavía no hay un motivo claro y es parte también de la indagatoria que se está conociendo al respecto. Lo cierto es que también durante la noche y también durante esta mañana se realizó una velatón en la plaza de Llanquihue, muy próximo a lo que es el municipio. Se dejó un cuadro, una fotografía del concejal, un pequeño
mensaje, también globos, velas, por supuesto, para poder despedirlo. Y es que la comunidad está muy afectada, no se explican por qué ocurre este crimen tan violento, entendiendo la gran cantidad de puñaladas que recibió este trabajador social, también concejal electo, por lo tanto hay dolor, y también ellos resaltan, cuando caminaban por las calles de la ciudad, se encontraban con esta persona, siempre lo saludaba, intentaba ayudar, participaba de ciertas iniciativas solidarias, sociales, por lo tanto estaba muy involucrado en lo que es a la ayuda de sus propios vecinos, y también fue parte del mensaje que él entregaba por redes sociales, principalmente en su campaña, pero incluso cuando estuvo inactivo, cuando no era parte del Consejo Municipal. Por lo tanto, siempre estuvo involucrado con la ciudadanía, y ese es al menos el legado que él dejó, dicen los mismos vecinos. Escuchemos esas declaraciones. Triste, pues, muy triste lo que pasó, porque nadie se espera eso, de lo que le sucedió y de la manera que fue a fallecer. Tenía mucho por vivir. Independiente de cada ser humano, todos merecemos, digamos, vivir y no ser tratados así. Claro, lo cierto es que entonces se trata de un homicidio, estamos hablando de un crimen, entendiendo de que hay participación de terceros por lo violento de este ataque, la gran cantidad de puñaladas que él recibió a través de un elemento cortopunzante. Por lo tanto, son parte de los antecedentes que se manejan en esta indagatoria, que todavía se está en desarrollo. Hay también equipos investigativos en la casa del concejal realizando los distintos peritajes, y por supuesto para poder encontrar a los responsables de este asesinato de Richard Barría, un trabajador social que fue 2 veces concejal por Yanquihue, salió electo ya por tercera oportunidad, y también entonces es lo que deja este caso bastante dramático, conmoción en toda la ciudad. Claro, vamos a estar atentos ahí a los resultados de esa investigación. Muchas gracias, Cristian, por esta información. Buenas tardes. Bueno, y 4 detenidos dejó una persecución policial que comenzó en Villa Alemana y terminó en Quilpué. Fue en un servicentro cuando Carabineros logró acorralar a este grupo de delincuentes. Hans Christensen nos cuenta más. Hans. Claro, Pati, una persecución intensa desde Villa Alemana hasta Quilpué, kilométrica, cinematográfica, incluso la definen algunos de los vecinos con quienes podíamos conversar más temprano. Ustedes allí lo están viendo en imágenes, y que termina en este servicentro. ¿Cómo comienza esta situación en pleno horario de toque de queda? Estas 4 personas que se movilizaban sobre este vehículo se encontraban en la calle. Es en ese momento entonces en que Carabineros intenta realizarle algún tipo de fiscalización, ir a conversar con ellos, y inmediatamente se dan a la fuga en este auto que ustedes están viendo en imágenes. Se desconoce qué es lo que estaban haciendo, pero lo cierto es que en el transcurso, y finalmente cuando son descubiertos y acorralados por la policía, se les encuentra y logra incautar una escopeta y también munición que ellos se encontraban trayendo arriba de ese auto. Son 3 hombres, estamos hablando de un menor de edad y también una mujer que se movilizaban sobre ese lugar, y la verdad es que llamó la atención no solamente de Carabineros por lo extenso de este trayecto, bastante peligroso por lo demás, ustedes lo pueden ver allí, era alta la velocidad con la que se desplazaban estas personas para intentar darse a la fuga, sino que también muchos de los vecinos de un sector bastante tranquilo en la avenida Los Carreras, como ustedes pueden ver, es una avenida en donde durante el día hay bastante tránsito de personas. Allí hay muchos microbuses, muchos colectivos, también paraderos, porque esa es la avenida principal y es primera vez, nos decían los vecinos, que ven una situación así, pero reconocen que de un tiempo a la fecha han estado aumentando este tipo de procedimientos policiales en la zona. Pudimos conversar con ellos más temprano, también con parte de las autoridades que estaban muy preocupadas por esta situación. Escuchemos. Fue bien rápido y bien impactante cómo se bajan con el armamento, uno como medio asustado a ver si iban a disparar o no sé. Y desde mi vista, claro, opusieron un poco de resistencia. Claro, entran fuerte, llegan 3, llegó hasta una 4ª patrulla. Y eso es lo impactante, más que nada los gritos del de bájate. La detención de estos antisociales, de estos delincuentes, fue bien como de película cinematográfica. El delincuente queda de copiloto, como que se rehusaba a ser detenido, y el carabinero como que lo sacó por la ventana del copiloto. La gente muy asustada porque esto no había pasado nunca de la magnitud que fue ese día. Espectacular, porque agarren a los delincuentes porque estamos expuestos. El vehículo y las personas detenidas se les encuentra munición que está siendo periciada por el laboratorio de Carabineros
y además uno de estos detenidos es un adolescente de 17 años, el cual presenta un amplio prontuario policial. Llama la atención que estos individuos hayan querido finalmente darse a la fuga por un largo trayecto, pero con un excelente actuar por parte de Carabineros, con los protocolos absolutamente cumplidos. Hoy día hay una investigación de 120 días para todos ellos, arraigo nacional. Muchos de los vecinos con quienes conversábamos más temprano incluso ironizaban con esta situación y decían, bueno, la persecución habrá terminado en este servicentro porque se habrán quedado sin benzina, nos decían ellos, pero recalcaban el actuar de Carabineros. En un principio, ustedes lo pueden ver allí en las imágenes, se acercan estas dos radiopatrullas que venían siguiéndolos desde Villa Alemana hasta prácticamente la entrada de Quilpué. Atravesaron toda la comuna y posteriormente también llegan estas otras dos patrullas finalmente cubriendo todo este espectro. Llama muchísimo la atención la manera en que tenían estas 4 personas para intentar no ser detenidos desde el comienzo. Justamente ustedes lo pueden ver allí en las imágenes, ellos forcejean con Carabineros. Hay uno de ellos que incluso ya al estar siendo detenido no quiere salir por la puerta del copiloto, tienen que sacarlo incluso por la ventana, lo cual da cuenta, ¿no?, de la actitud que tenían estas personas muy temerarias que son descubiertas durante la noche, transitando en pleno toque de queda en la comuna de Villa Alemana. Realizan este tránsito completamente imprudente. Durante la noche, cerca de la medianoche, cerca de las 12, ocurre este hecho y finalmente son detenidos 3 hombres, un menor de edad de 17 años y una mujer que ya fueron puestos a disposición de la justicia, como escuchábamos allí en palabras de la gobernadora del Marga Marga, Carolina Corti. Una situación entonces, Pati, que no ha dejado indiferente a nadie acá en la región de Valparaíso. Así es, Hans Christensen, gracias por contarnos ahí y entregarnos más antecedentes respecto a esa situación. Que estés muy bien, buenas tardes. Bueno, y en fallo unánime, la justicia declaró culpable a los 2 acusados por el crimen del joven scout Tomás Acevedo. La sentencia contra Ulises Labrín y la adolescente, que al momento del asesinato tenía 14 años, se va a conocer el 11 de junio, pero Leila Zapata tiene más antecedentes al respecto. Leila. ¿Cómo estás, Patricia? Ya se los adelantábamos al mediodía, tú lo has dicho, es una sentencia unánime, una condena unánime del Tribunal de Juicio Oral en lo penal en contra de estos 2 acusados, Ulises Labrín y su entonces polola de 14 años, una adolescente de iniciales FSM, quienes fueron considerados culpables del homicidio calificado de Tomás Acevedo, ocurrido en julio de 2019 en el sector del Estero Zamorano, en la comuna de San Vicente. ¿Cuáles fueron las motivaciones? Según ha señalado la jueza Paulina Chaparro, quien presidió este Tribunal de Juicio Oral en lo penal, una presunta agresión sexual que habría cometido el joven scout en contra de esta adolescente, quien finalmente le dice a su pololo lo que ha ocurrido, se niega a denunciar el hecho a Carabineros y finalmente entre ambos comienzan a tramar entonces una venganza en contra de este joven scout que termina con su fallecimiento a fines de julio de 2019. Pasamos a escuchar parte de los antecedentes que entregó la jueza Paulina Chaparro dentro de los argumentos que presentó el tribunal para considerar culpables a estos 2 acusados de homicidio calificado. También se valoró para establecer su autoría en los hechos los mensajes de WhatsApp encontrados en el teléfono de Ulises Labrín, siendo las conversaciones más relevantes las del 1 y 2 de agosto de 2019, en la que F le informó que debía de ir a la PDI, agregando, comillas, estoy en las cámaras igual que tú, cierre de comillas. Luego F le dice que le pidieron el registro de llamadas, agregando, comillas, cagué por tu culpa, cierre de comillas. Vuelvo a abrir comillas, si voy dentro, tú igual, si tú me obligaste a esta huevada. Nunca pensé que lo apuñalarías tanto. Enseguida la joven le dice, comillas, si hoy me pillen diré todo, cierre de comillas. Y tú vas a ser el que irá preso por celos y por todo. Luego, Ulises refiere si te violentó sexualmente el huevón. Y su interlocutor respondió, tampoco era para que le hicieras tanto daño al cuerpo. Tú me amenazaste, Ulises, ten en cuenta eso.
Ahí están entonces parte de los relatos que consideró el tribunal para condenar a estos dos jóvenes por esta móvil que habría sido una agresión sexual y que finalmente se va dando cuenta después en las conversaciones de WhatsApp que fueron intervenidas por el personal de la Policía de Investigaciones que indagó este caso a los pocos días de la desaparición de Tomás y el posterior hallazgo de su cuerpo con múltiples heridas cortantes. Fue precisamente esas múltiples heridas cortantes que el tribunal consideró como ensañamiento por parte de Ulises Labrín y también la premeditación por haber planificado este crimen, por haber concertado a la víctima a que se situara en un lugar específico y que en esa premeditación también tuvo participación esta joven, la que si bien el tribunal ha señalado no se pudo acreditar su participación física en los hechos, sí se pudo acreditar que fue ella quien citó a la víctima a un lugar específico para ser agredida, que ella fue quien principalmente le indicó a su entonces pareja que había sido violentada sexualmente por este joven scout, lo que habría motivado finalmente esta agresión. De todas formas, el Ministerio Público va a estudiar la sentencia final porque recordemos que ellos no tan solo buscaban que se considerara la premeditación y el ensañamiento como agravante, sino que también la alevosía y haber cometido el crimen en un lugar despoblado. Pasamos a escuchar las declaraciones del fiscal a cargo de esta investigación. Con las probanzas rendidas por la Fiscalía durante el transcurso de estos 14 días que se desarrolló el juicio, se pudo demostrar la responsabilidad en este delito de homicidio de ambos acusados. Y en especial, el tribunal tuvo en consideración que se cometió con ensañamiento y además con premeditación conocida. Es decir, hubo un plan de por medio, en la cual ambos acusados estuvieron de acuerdo en llevarlo a cabo, en ejecutarlo, cosa que habría ocurrido con el fatal desenlace que ya se sabe. Finalmente, durante este juicio oral no ha quedado claro si efectivamente ocurrió o no esta agresión sexual que dio cuenta esta menor y que después se desdijo en su segunda declaración y que después volvió a ratificar en una tercera declaración ante los investigadores de este caso cuando se dio a conocer durante el invierno del año 2019. La madre de Tomás Acevedo ha buscado desde un principio no tan solo justicia para su hijo, sino que también ella señala que esta supuesta agresión sexual nunca existió, que su hijo y esta adolescente de entonces 14 años eran muy cercanos, muy amigos y que ella nunca dio cuenta de una posible agresión de parte de él y lo que ella también buscaba con este juicio era que se limpiara la honra de su hijo. Vamos a escuchar a continuación las reacciones de Beatriz Olea, la madre de Tomás, quien ha estado pendiente durante las 4 semanas que se desarrolló este juicio oral respecto de todas las audiencias y las declaraciones. En este caso escuchamos sus declaraciones. Nosotros siempre supimos que ella fue la partícipe porque recuerden que ella se portó como una doliente más en el funeral de mi hijo, que ella me dio el pésame, que ella conversó conmigo, participó haciendo escolta y todo y se portó como una doliente más. Eso habla única y exclusivamente de lo macabra que fue esta chiquilla. De ella no me sorprende nada, porque si ustedes la hubieran visto en el transcurso del juicio, cómo estaba preocupada del pelo, del cabello y cómo se veía, y la mente fría, sobre todo cuando mostraron las imágenes de mi hijo ante el médico legal, para ella fue mirar la Mona Lisa. Desgraciadamente una menor de edad, porque en este país a los menores de edad no se les castiga. Yo jamás voy a tener una pena que me diga que por último tuve justicia. Ella, por ser menor de edad, lo máximo que le podrían llegar a dar son 5 años. Bueno, y precisamente esa es la condena que está solicitando el Ministerio Público para esta adolescente, la internación en un sistema cerrado, en un centro de reclusión del Sename, bajo también una modalidad de reinserción social. Mientras que para el acusado Ulises Labrín están solicitando una pena que sea de presidio perpetuo calificado. Eso quiere decir 40 años de presidio efectivo para después de esos 40 años lograr conseguir algún beneficio extra
carcelario. Sin embargo, son penas que no se está ciertamente claro si las va a otorgar o no el tribunal, considerando que en este caso el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no consideró al menos 2 de las agravantes que estaba solicitando el Ministerio Público, que es actuar en despoblado y actuar con alevosía, aunque sí consideró la premeditación y también el ensañamiento. En este caso, de todas formas, va a haber que esperar esta sentencia que se va a conocer el 11 de junio próximo, el próximo viernes, aunque la defensa de esta adolescente ya ha señalado que no está conforme con la condena escuchada el día de hoy, que va a estudiar el fallo y que no descartan recurrir de nulidad en este caso para volver a repetir el juicio o eventualmente que un tribunal superior dicte una condena o una sentencia diferente a la que vaya a entregar la terna de jueces orales de la ciudad de Rancagua, Patricia. Sí, un caso que ha generado tanto impacto. Vamos a quedar atentos a la sentencia y a los eventuales pasos judiciales que puedan venir más adelante. Muchas gracias, Leila. Buenas tardes. Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud dio a conocer el último balance COVID. A nivel nacional se reportaron 5.631 nuevos casos y una positividad en exámenes por sobre el 11% en el país. Valentina Reyes tiene más información. Valentina. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Son más de 39.000 los exámenes reportados este miércoles. Hay que recordar que los miércoles hay una baja en la cantidad de exámenes reportados. Esta sube durante los días jueves, viernes, sábado y domingo. La positividad es del 11% a nivel nacional y del 13% en la región metropolitana. Son 5.631 los casos nuevos de COVID-19 y en este minuto a nivel nacional hay 43.069 casos activos. Lamentablemente se informa de 41 personas fallecidas por causas asociadas a la pandemia y así en Chile han muerto casi 30.000 personas con su PCR confirmado en más de 1 año y 4 meses de pandemia aquí en el país. Lo que está pasando en las unidades de cuidado intensivo es lo que también preocupa. Son 3.170 los pacientes, 2.707 conectados a ventilación mecánica y se reporta que en la región metropolitana quedan solo 35 camas críticas disponibles en este momento, en donde la ocupación acá en la región metropolitana sería de un 99%. Frente a la vacunación es un tema que avanza, que está avanzando. De hecho, el Ministerio de Salud reporta que hay 8.086.248 personas que ya tienen sus 2 dosis. Y hay que recordar que ayer la OMS aprobó Coronavac para su uso de emergencia. Coronavac es la vacuna que más se ha usado aquí en Chile en esta campaña de vacunación. Durante la mañana en 24AM conversamos con el doctor Alexis Calergis, habló de la importancia de Coronavac, también de su efectividad y de los estudios que se están desarrollando en esta materia. Los invito a escuchar esas declaraciones. Nosotros estamos terminando ahora el análisis de los datos de los 6 meses desde el haber recibido la primera dosis y vamos a informar en los próximos días cómo vemos el nivel de inmunidad 6 meses después de haber recibido la primera dosis. Por lo tanto, esto es un proceso científico, clínico, mundial para enfrentar la pandemia que está ocurriendo de manera articulada y en el cual estamos participando intensamente desde Chile. Bien, ahí las declaraciones del doctor Calergis. También comentar en materia sanitaria, pero en otro ámbito, lo que ha pasado con Arturo Vidal, que recordemos se perdió el partido frente a Argentina debido a que fue COVID-19 positivo. La Seremi de Salud le notificó esta mañana que iniciará un sumario sanitario para verificar si cumplió o no con las exigencias que se hace a los futbolistas. Hay que recordar que las personas que vienen desde el extranjero tienen que hacer una estricta cuarentena. Los futbolistas, los deportistas tienen otro tipo de exigencias que les dan más libertades, pero en este sumario se va a investigar si se cumplió con esas exigencias o no por parte de Arturo Vidal. ¿Cuánto puede demorar este sumario sanitario? Por lo menos unas 3 semanas. Arturo Vidal tiene a partir de ahora 5 días para entregar sus respaldos, sus descargos, respondiendo a este sumario que se inició para investigar cómo se dio este contagio de COVID-19. Parte de las informaciones respecto a la pandemia. Mañana esperamos un nuevo balance del Ministerio de Salud acá en el Palacio de la Moneda. Así es, muchas gracias Valentina, pero nos vamos a quedar ahí con un dato vinculado también a los partidos de la clasificatoria. Estábamos viendo ahí recién lo que nos comentaba sobre Arturo Vidal, pero lo vemos ahí en nuestro portal de noticias 24horas.cl. El titular dice: alarma en la selección de Argentina, informan que dio positivo por coronavirus
el Kun Agüero. Sergio Agüero, el delantero de la albiceleste, por lo tanto se convierte en baja obligada para este partido ante Chile. Se informó entonces que arrojó positivo por COVID-19, no va a estar presente en ese partido, pero obviamente que también genera preocupación en el sentido de que pudiese eventualmente haber contagiado a otros jugadores. Así que vamos a estar atentos también a esa información. Recordemos que el partido es este jueves a las 8 de la noche. Bueno, y el último temporal que afectó a la zona azul trajo intensas lluvias, causando un aumento del caudal en varios ríos, en especial el Biobío, su afluente, el Laja. Zonas de camping se vieron anegadas, vimos ahí bastante destrucción que dejaron estas intensas lluvias. David Yáñez nos cuenta más, David. Hola, muy buenas tardes. Estamos precisamente en la ribera norte del río Biobío, que es donde viene a desembocar buena parte del agua que cayó en las últimas 72 horas en precipitaciones que afectaron no solamente la zona costera, donde llovió aproximadamente unos 75 milímetros, sino también en la alta cordillera, donde las precipitaciones, según el último balance entregado por la Dirección General de Aguas, alcanzaron los 200 milímetros. De hecho, es de allá donde proviene buena parte de esta agua que está en estos momentos frente a la altura de Concepción y como se puede apreciar es un río que, si bien tiene un lecho de 2 kilómetros de ancho, lo habitual es que esté ocupado con agua aproximadamente unos 600, 700 metros, lo que está más cerca de la ribera norte. Sin embargo, en estos momentos y a partir de anoche prácticamente el río cubre desde este sector hasta San Pedro de la Paz, que es precisamente el otro extremo de este río. Estamos hablando de que habrá crecido en cuanto al ancho desde los 700 metros hasta unos 1700. Le falta muy poco para llegar a la ribera sur del río Biobío. Esto alimentado por las fuertes precipitaciones y también ha dejado de manifiesto una situación en cuanto a contaminación. Lo que se ve en la superficie es una espuma blanca que inmediatamente llamó la atención de las personas que pasaron por los lugares cercanos al río Biobío, y también durante la noche y la madrugada muchas personas del sector de Hualqui, donde existen 3 poblaciones urbanas con una cota muy baja y que cuando crece el río es un riesgo para su habitabilidad. De hecho, son zonas fácilmente inundables. Pasaron la noche pendientes de lo que pudiese suceder con el río. Tenemos en ese sentido el testimonio que nos entregaron estas personas. Escuchemos. En un principio parecía como el brillo del sol, pero en realidad espuma de color amarillo. Se nota que hay algún tipo de contaminación, de jaboncillo, algo que está flotando en el agua. Nunca habíamos visto esto. En realidad es novedoso, lo decíamos acá con mi colega. Lo más seguro que sea algún tipo de contaminación. Asustado, con un poco de miedo, no dormimos en toda la noche. La verdad, se fue muy rápido. Yo llevo 3 años viviendo aquí y me asusté mucho cuando vi el río con tanta agua. Y esto viene de Onda Ría. Por eso es que viene harta agua. Pero ya, claro que si llueve una semana, ahí ya hay que entrarse a preocupar. Efectivamente, por lo menos hasta ahora no ha habido riesgo en la zona baja del río Biobío, que es buena parte de las zonas pobladas por donde pasa este curso. Sin embargo, en la zona más alta ya ha habido algunas dificultades. En la alta cordillera, específicamente en el estero Pangue, obligó al cierre del Parque de Laja, el Parque Laguna del Laja, debido al desborde del río Pangue, que incluyó ya dentro de su curso lo que es el camino de acceso a este parque nacional. Por lo mismo es que la Corporación Nacional Forestal, CONAF, determinó cerrar el parque hasta que el Ministerio de Obras Públicas no realice las reparaciones correspondientes. Mismos anegamientos ocurren también en situaciones similares en orillas del río Laja, muy cerca de donde está el Salto del Laja, que es uno de los puntos donde hay gran cantidad de campings. Si bien no hay viviendas afectadas, sí, las zonas de camping se vieron afectadas por esta situación, inundadas principalmente por el aumento sorpresivo en el volumen de agua que tenía el río Laja. Tenemos el balance realizado por las autoridades en referencia a las situaciones que han derivado de estas intensas precipitaciones de las últimas horas. Escuchemos. Cualquier actividad antrópica
que pueda haber generado algún residuo que quede en el suelo, va a terminar, ¿cierto?, con este lavado, como te decía, de las precipitaciones en los cursos de agua. Si tú haces el análisis de la composición, vas a encontrar toda la posibilidad de contaminantes que se puedan dar. O sea, desde, como te digo, polutantes, ¿cierto?, ambientales, de aceites, quizás terriles, algún sobrante de fertilizante, etcétera. Nuestro parque nacional hoy día se encuentra cerrado, producto de las precipitaciones que han existido en nuestra región. El estero Pangue, que cruza el acceso de nuestra unidad, se salió, se desbordó, provocó serios daños al camino, al acceso de la unidad, por lo tanto hemos declarado y hemos tenido que cerrar nuestra unidad. Si bien el punto negativo de estas precipitaciones tiene que ver con la limpieza que se hace en forma natural de la cuenca del río Biobío, que termina a través de esta contaminación, que en todo caso va a ser temporal y, según nos han indicado, debido al gran volumen de agua, no afectaría las fuentes de captación de agua potable de el Gran Concepción. Por ejemplo, no habría ningún efecto en el agua potable. Debido al gran volumen de agua que estamos hablando donde está disuelta esta contaminación. Sí tiene un punto positivo esta lluvia y tiene que ver con una de las postales de la región del Biobío, que es el Salto del Laja. El Salto del Laja, que durante el verano prácticamente era solamente un hilo de agua, casi desaparecido, volvió en todo su esplendor debido a estas fuertes precipitaciones. Ahora el Salto del Laja estaba prácticamente de lado a lado del lecho del río, generando también la atención de los turistas que se vieron maravillados con esta resurrección del Salto del Laja. Escuchemos su testimonio. No, me parece genial, súper lindo, mire, súper bonito. Solo que la otra vez creo que había menos agua que ahora. Sí. Se estaban bañando el año pasado, mi hijo se estaban bañando ahí. Y ahora, mire. No, súper bacán. Hermoso. Literalmente la resurrección del Salto del Laja, un punto turístico de la región del Biobío y que por lo menos durante el verano había tenido muy poca agua y que ahora ya la tiene, gracias a las intensas precipitaciones que se vivieron principalmente en la cordillera. 200 milímetros en el último frente de lluvias que todavía genera consecuencias no solamente acá en el Biobío, sino también mucho más al sur. No, impresionante ahí la imagen, David, porque claro, el Salto del Laja ha estado también rodeado ahí por la polémica, por el uso que se le ha dado al agua y aquellos que llamaban la atención por la poca agua que estaba cayendo en ese salto, y ahora contrasta absolutamente luego de estas lluvias. Así que, David, muchas gracias por actualizarnos la información respecto a los efectos que ha dejado estas intensas lluvias. Y nos vamos a otro punto también donde se han visto afectados por estas precipitaciones, particularmente la Araucanía y también en la región de Los Ríos. Vamos a tomar contacto ahí con César Campos. César. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, afectación bastante grande de la región de la Araucanía y de la macro zona sur. Vamos a ver imágenes captadas por Pedro Huillipán durante esta jornada en el sector Curacalco de la comuna de Cunco, unos 10 kilómetros precisamente de esta comuna que estuvo bastante afectada en el día de ayer. De hecho, ayer les mostrábamos, ¿no es cierto?, el traslado en helicóptero de 15 personas de ese sector que estaban aisladas de alguna manera. Hoy vimos lo que dejó el río Curacalco, ¿no es cierto? Se llevó parte de galpones donde guardaban electrodomésticos, harina, bueno, incluso animales que se llevó precisamente la corriente del río. Incluso se formó allí, nos contaban, una pequeña isla donde quedaron algunas gallinas, 20 gallinas, algunos perros que no han podido ser alimentados precisamente en las últimas horas. Hay gran preocupación precisamente en este sector de lo que podría ocurrir en los próximos días. Ya se está casi iniciando el invierno y la preocupación es bastante grande con lo que ocurre con la crecida de este río y sobre todo de este sector Curacalco, insisto, a 10 kilómetros de la comuna de Cunco. Conversamos con los afectados del susto que pasaron precisamente ayer, de lo que llevó de alguna manera el río Curacalco. Escuchemos sus declaraciones. Dejamos todo ahí, no importa que se mojaran, pero que se perdieran los niños.
¿Están preparados para lo que viene en invierno? Bueno, preparados, no, porque nosotros teníamos leña y que era para el invierno. Allí igual en un galpón que había ahí, se fue todo. Teníamos ropa ahí, habían lavadoras, cocina acá, había unas combustiones lentas, todo eso se fue. Hoy día podemos ver que bajaron las aguas, pero el desastre que quedó para estas familias. Esperemos, ¿no es cierto?, estamos en alerta amarilla, que podamos recuperar y devolverles lo que ellos perdieron a todas estas familias, la familia Gutiérrez. En el fondo son 3 familias que están acá en este sector. Claro, afortunadamente ya se baja la alerta, ¿no es cierto? Están en amarilla en la zona de Cunco y estas personas, estas 15 personas de esta familia ya están en casas de algunos familiares resguardados de este frente. Comenzamos a ver imágenes de un sobrevuelo realizado en los últimos minutos, ¿no es cierto?, de gran parte de la zona costera de la región de la Araucanía, específicamente de la comuna de Tolten, bastante afectada por la crecida del río del mismo nombre. La autoridad comunal, el alcalde, ha dicho que 80 a 100 casas serían las afectadas precisamente en la zona costera de la Araucanía. Gran preocupación porque es lo que ocurre siempre. Hay mucha lluvia en la alta cordillera, los ríos, ¿no es cierto?, recorren todo este trayecto para llegar a la zona costera e inundar precisamente la zona de Tolten. Conversamos con los afectados en la comuna costera. Escuchemos. El agua que nos llegó de repente de golpe, por la lluvia que hubo abundante, más por la salida del río Tolten, y más que acá siempre las mareas del mar los Porfuguitas. Hay 100 familias damnificadas en este minuto, con daños en sus viviendas, con inundación de sus predios, con daño directo también a su patrimonio, a su ganado, mayor, menor. La situación es bastante dramática y angustiante. Situación dramática y angustiante que se veía precisamente con ese sobrevuelo en un helicóptero militar de la zona de Temuco. Pasamos de la zona costera hasta la zona de la Cordillera Alta, en la comuna de Lonquimay, donde vemos esa imagen captada por algunos lugareños. Es el puente Huillinco, que une las comunas de Melipeuco, la localidad de Icalma y también la comuna de Lonquimay, que colapsó en las últimas horas, dejando aisladas a unas 4 familias que por supuesto ya fueron rescatadas por personal del municipio de la comuna de Lonquimay, y por supuesto ya se está trabajando precisamente en ese puente para refaccionar de alguna manera esta ruta que, insisto, conecta las comunas incluso de Temuco, Melipeuco y la localidad de Icalma, que está muy cerca de la frontera precisamente de Chile y Argentina. Algunas familias, como les digo, ya fueron sacadas de ese lugar, que habían estado anegadas durante estos días, y por lo menos la preocupación de las autoridades estuvo allí y en reparar ese puente, el puente Huillinco, hasta ahora colapsado allí en la alta cordillera de Lonquimay. Pero lo decíamos, cuando llueve más de 100, 120 milímetros aquí en la región de la Araucanía o en la macro zona sur, como ustedes quieran, bueno, toda esa lluvia se viene en los ríos y la preocupación se instaló de alguna manera en las últimas horas en la capital regional de la Araucanía, en Temuco, con la crecida del río Cautín y sobre todo con el puente denominado Viejo, el primer puente que se construyó precisamente y que une las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Anoche hubo una crecida bastante fuerte de este río, la preocupación de las autoridades, tanto del intendente como de la Oficina Regional de Emergencia, fue de alguna manera poner bastante ojo en los automovilistas o camiones automovilistas mayores que pudieran pasar por este puente, porque la crecida fue bastante fuerte y en pocos minutos. Tenemos declaraciones precisamente de esta alerta roja que se decretó anoche por la crecida del río Cautín en las ciudades de Temuco y Padre Las Casas. Escuchemos. Nosotros estimamos que, por ejemplo, ayer el agua subió 3 metros en la parte central Temuco-Vircún, 3 metros sobre el nivel normal. Ya ahora ha bajado, estamos más o menos en 2 metros sobre altura del nivel permanente del río. Nosotros estamos monitoreando cada minuto. Estas 3 estaciones funcionan automáticamente por sistemas computacionales y le hacemos un seguimiento al río y se informa cada 1 hora a la ONEMI.
Claro, esa era la preocupación de las autoridades con la crecida del río Cautín. La alerta roja, claro, que se decretó anoche, fue subida esta mañana a alerta amarilla. Las zonas de Vilcún, Cunco, Temuco, Padre Las Casas están en alerta amarilla, pero se tiene mucho ojo con, te decía Patricia, con la zona costera de la Araucanía, con Tolten, con estas 100 familias que están afectadas por este frente de viento y lluvia. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra precisamente en la zona costera de la Araucanía para contarte qué ocurre en las próximas horas. Claro, seguimos bien pendientes de lo que pasa ahí en esa zona del país. Gracias, César, por esta información. Buenas tardes. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Desde la oposición están presionando al presidente de Piñera para que lo antes posible le coloque urgencia al proyecto que busca autorizar el matrimonio igualitario. Esto a raíz del anuncio que hizo en la última cuenta pública. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles han sido las reacciones el día de hoy en el Congreso? Kevin Felgueras nos cuenta qué es lo que ha pasado. Kevin. ¿Cómo estás, Pati? Muchas reacciones acá en el Congreso Nacional, obviamente después de este anuncio del presidente de la República de colocarle urgencia a esta iniciativa presentada ya hace varios años por la expresidenta Michelle Bachelet. De partida, les decimos, la urgencia debería darse cuenta hoy a las 4 de la tarde al inicio de la sala del Senado, puesto que el proyecto de ley está precisamente en esa corporación. De todas maneras, se ha pedido desde la oposición que el presidente de la República concrete cuanto antes, no solo la urgencia, sino que además colocar la máxima de las urgencias, la discusión inmediata para que este proyecto se vea en tabla lo antes posible, tanto en la Comisión de Constitución del Senado como en esa sala y posteriormente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por cierto, hoy hubo menciones por parte de La Moneda, por el vocero de gobierno Jaime Belolio, explicando un poco los alcances de esta iniciativa. Pasamos primero a revisar esas declaraciones. Está bien que hayan críticas y entiendo que hayan personas que digan que no, y eso es perfectamente legítimo. El presidente no le está pidiendo a Chile Vamos que vote a favor del proyecto, está diciendo que le va a poner urgencia a un proyecto que ya está, que lleva demasiado tiempo, al cual ya le llegó su tiempo, tal como dice él. Es decir, que ya necesitamos avanzar en razón de la libertad, de la igualdad y de la dignidad y la protección de las familias y de los niños, niñas y adolescentes en un matrimonio igualitario. Obviamente que aceptamos perfectamente que haya personas a las cuales les produzca cierto rechazo. De ahí a hablar de traición hay un salto muy grande porque fue el propio presidente Piñera el que llevó adelante el acuerdo de unión civil. Entonces, esto es una línea continua. Ahí estaba el vocero de gobierno Jaime Belolio hablando también por los cuestionamientos que surgieron no solo desde algunos sectores particulares del oficialismo, sino que también de algunos partidos o jefaturas de bancada, desde, por ejemplo, la UDI, donde se cuestiona, donde dicen que hay una lejanía con lo que está haciendo el presidente de la República, porque de partida no se les consultó, ni siquiera se les avisó previamente que venía este anuncio en la cuenta pública presidencial de la jornada de ayer. Hubo también palabras, por cierto, de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, corporación, por cierto, donde está este proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario. La revisamos. Lo que esperamos que después del anuncio del presidente, lo que ocurra es que se cumpla lo que él dijo, y esperamos que en el día de hoy, en mi calidad de presidenta, que me toca leer todos los días las urgencias que llegan del Ejecutivo, le ponga urgencia a este proyecto. Nosotros en la oposición del Senado somos 24 senadores, y para la votación en particular de este proyecto, que es lo que se encuentra esta iniciativa, necesitamos para algunas normas solo un parlamentario más del oficialismo, porque tiene unas normas de 4/7, por lo tanto necesitaríamos 25 votos. Ahí estaba la presidenta del Senado, no solamente hablando de los quórums de aprobación, donde, por cierto, ya se entiende que esta normativa alcanzaría las mayorías necesarias por la Carta Fundamental para ser aprobada, sino que también de lo que hablábamos al principio de este despacho, porque el anuncio del presidente de la República debería concretarse durante esta jornada con la colocación de esta urgencia que para muchos dicen debería ser discusión inmediata, es decir, con un plazo máximo de 6 días por corporación, por trámite constitucional para el despacho de este matrimonio igualitario que lleva 4 años al menos acá en el Congreso Nacional. Hablamos de la iniciativa de la expresidenta Michelle Bachelet porque hay otras iniciativas presentadas en el año 2014 que no han avanzado, por cierto, en su trámite legislativo. Pero lo decíamos y lo decía también el vocero Jaime Belolio, hay algunos que han acusado traición de parte de La Moneda desde el propio oficialismo, desde la UDI. De hecho, han hablado de una desafección con el gobierno, desde Renovación
Renovación Nacional han planteado que hay cierta preocupación e incluso hay algunos parlamentarios que han deslizado que hay congresistas que no votarían más a favor de proyectos enviados desde La Moneda, obviamente en respuesta a lo que hizo el presidente de la República con este anuncio. Desde el partido Evópolis son los únicos que están completamente cuadrados en aprobar este matrimonio igualitario. Pasamos a revisar las reacciones desde el oficialismo. Cuando se generan divisiones al interior de una coalición por una cuenta pública, se van generando evidentemente desafecciones al gobierno. Y esas desafecciones se empiezan a notar en la forma en la cual se llevan adelante los distintos proyectos de ley, se discuten, se defienden temas. Aquí lo que hay es una desafección creciente. Y algunos, lo voy a revelar por supuesto, en privado han señalado que esto también provoca que los parlamentarios no quieran sumarse a otras iniciativas del Ejecutivo. Pero bueno, espero que en definitiva tengan que aceptar que la posibilidad de poner urgencia a los proyectos de ley le corresponde al presidente de la República y que en definitiva aquellos que no estén conformes con este proyecto de ley, bueno, que lo voten en contra. A mí me parece bastante infantil que por un tema que por cierto es relevante, pero no es absoluto para la coalición, es el restarse a votar por cosas que vayan en favor de la ciudadanía. El amenazar con que ellos no van a votar nunca más por algo que haya escrito o enviado el Ejecutivo, me parece, por decirlo menos, infantil. Ahí estaban parte de las reacciones desde el oficialismo, donde, por cierto, esto ha sido para algunos, lo han dicho acá en el Congreso Nacional, casi como una bomba atómica que ha dividido las aguas nuevamente de un oficialismo que ya estaba quebrado. Dicen muchos que esto incluso podría afectar, por ejemplo, en propuestas hacia el ingreso familiar de emergencia, donde se buscaban acuerdos y donde eventualmente la UDI estaría promoviendo avanzar mucho más allá de lo que ha propuesto el gobierno, también en respuesta de cierta manera a lo que ha sucedido con este anuncio inconsulto en Chile Vamos de poner urgencia al matrimonio igualitario. ¿Qué piden desde la oposición? Que esto se concrete lo antes posible, lo decía la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y también lo dicen parlamentarios de distintos partidos de la centroizquierda a quienes pasamos a escuchar. Desde la Democracia Cristiana, de manera mayoritaria, vamos a impulsar justamente que esto sea ley de la República y esperamos también que el gobierno ponga suma urgencia de tal manera que el anuncio del día de ayer sea plasmado en una ley al servicio del país en lo que termina o en lo que queda de este cuatrienio. Lo primero que hay que decir es que si el presidente tiene a estas alturas algo de influencia en su coalición, logrará entonces que la próxima semana el proyecto de matrimonio igualitario sea ley. Yo creo que es la última oportunidad que tiene para probar que tiene algo de liderazgo aún en su sector. Como presidente de la Comisión de Constitución del Senado, vamos a seguir defendiendo dos proyectos que son, a mi juicio, muy importantes para el reconocimiento de derechos. Por un lado, el proyecto de ley de adopciones, que permite la adopción homoparental, y en segundo lugar, el matrimonio igualitario. Por eso esperamos que el presidente de la República cumpla a la brevedad su compromiso de colocarle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario y de esta forma los distintos ministros del gobierno del presidente Piñera entiendan que hoy día la agenda legislativa de la Comisión de Constitución se va a abocar al conocimiento del proyecto de matrimonio igualitario. Lo planteaba ahí el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Pedro Araya. Está el matrimonio igualitario como una iniciativa, pero también está la ley de adopciones, donde se estaría incorporando el debate sobre la adopción homoparental. Precisamente es eso lo que se busca incorporar en el proyecto de matrimonio igualitario, según han dicho algunas organizaciones de la diversidad sexual, que llegaron precisamente hoy hasta el Palacio de la Moneda llevando una carta hasta el presidente de la República. Escuchamos también sus declaraciones. Señalamos al presidente de Piñera la necesidad de especificar que cuando se firma la urgencia del proyecto de matrimonio igualitario que se ingresó en el gobierno pasado, y además le queremos preguntar qué tipo de urgencia se le va a colocar a este proyecto de ley. Nosotros creemos que debiera tener discusión inmediata. Ya son muchos años de demora y de vulneración de derechos de las familias homoparentales y los derechos humanos de la diversidad sexual. Hoy día existen madres lesbianas
Además existen padres homosexuales, familias homoparentales que no tienen por parte del Estado ni el reconocimiento ni la protección necesaria para esos niños. Por lo tanto, nosotros entendemos que cuando el presidente Piñera habla de matrimonio igualitario y de alcanzar la igualdad de derechos, estamos hablando del proyecto que se llegó a acuerdo, como bien decía Rolando, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que incluye tanto los derechos de filiación como la adopción homoparental y el matrimonio. Cumplir con estas resoluciones internacionales, los acuerdos que se han logrado entre el Estado de Chile y las organizaciones de la diversidad sexual y, por cierto, ahora también con el compromiso del presidente Sebastián Piñera de colocar urgencia a este debate de matrimonio igualitario que en este proyecto de ley no contempla la adopción homoparental, pero en el debate en particular perfectamente podría incorporarse para que este proyecto fuera integral y mantuviera los mismos derechos tanto para personas heterosexuales como para homosexuales. Veremos cómo avanza esta discusión y, por cierto, a las 4 de la tarde veremos al inicio de la sesión de sala del Senado si es que se cumple esta promesa de que haya urgencia para este proyecto de ley, Pati. Claro, y ahí queda pendiente saber qué tipo de urgencia es la que finalmente se le va a colocar, así que quedamos muy atentos a lo que ocurra en el Congreso. Muchas gracias, Kevin, que estés bien. Chao, que estés bien. 2 de la tarde con 4 minutos. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con más aquí en 24 tarde. Regresamos con más informaciones. El gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entregará hasta el 14 de junio el llamado subsidio de arriendo del adulto mayor. ¿En qué consiste? ¿Cómo postular? Dani Linares nos cuenta todo al respecto. Dani. Claro, un subsidio de arriendo con un tope máximo de 11 UF. Ese es el subsidio que he puesto a disposición de los adultos mayores en particular, de arriendo que quieran postular. Ya hay 8.000 beneficiarios en todo el país y también personas que tienen que ser asistidas, ayudarlos, porque es una postulación online por computador, pero para quienes tengan esas dificultades también hay ayuda vía telefónica a través del fono que tiene dispuesto el Ministerio de la Vivienda para aquello. Vamos a interrumpir aquí esta pequeña asesoría de la primera dama. ¿Cómo está, señora Cecilia? Muy buenas tardes. Una postulación que es online, que muchas veces quizás dificulta esa barrera, pero que es un gran beneficio para los adultos mayores. Así es, Dani, mucho gusto, muy buenos días. La verdad es que además de ser en línea, hay un teléfono que es el 600-901-1111 para las personas que requieren ayuda por vía telefónica, ya que no todas las personas tienen acceso a conexión o a la parte de computación. Aunque han aprendido mucho, las personas mayores han aprendido mucho, pero especialmente para las personas que están en zonas más alejadas, porque algo muy importante de estos 1.000 subsidios, casi el 70% va a regiones. Y eso es algo que tenemos que recalcar, porque también dentro de nuestras prioridades como gobierno, además de ayudar a las personas más vulnerables, en este caso las personas mayores que han sido como prioridad de la gestión de mi gabinete, también es la descentralización y avanzar hacia que las regiones vayan teniendo las mismas oportunidades que Santiago. Bueno, estamos aquí en los beneficiarios. ¿Es tan fácil postular? ¿Es difícil? Cuéntenos un poquito a la gente cómo les ha resultado este proceso también. Bueno, en principio a nosotros los mayores nos pidió la tecnología, así es que, pero me enseñaron cómo y aprendí. ¿Cómo le viene esta ayuda, esta colaboración a través de este subsidio para el pago del arriendo? Bueno, excelente. Por ejemplo, en el caso mío que yo tengo una pensión solidaria solamente, yo soy sola y la verdad es que necesito ese subsidio para salir adelante, seguir adelante, porque ya salí adelante. Seguir adelante, es importante. Vamos a dar la vuelta aquí para poder conversar con el ministro de la Vivienda también sobre estos aspectos, ¿no? Una postulación, ministro, que se ha simplificado, ¿no? No es tanta la documentación que tienen que exhibir las personas que quieran postular. Claro, un honor estar acompañando a la primera dama y naturalmente que sí, hemos intentado y por petición directa del presidente simplificar los requisitos de forma de que sea un beneficio asequible. Hoy día se puede postular principalmente a través de la página web www.mimbu.cl y está el número telefónico el 600-901-1111 para quienes también sientan algún tipo de dificultad o no estén tan cómodos en Internet. Así que queremos aplicar este subsidio lo antes posible. El plazo de postulación es desde el 11 de mayo hasta el 14 de junio. Esto, insisto, en la página web.
de forma de que apliquemos lo antes posible los subsidios, que es un subsidio que se aplica por 24 meses y si de mantenerse los requisitos, la prórroga es automática, eso que también obedece también una instrucción del presidente de la República. Así que creo que vamos bien, estamos intentando entregar muchos beneficios, la idea es entregar 300.000 subsidios este año, beneficiando a cerca de 1 millón de personas desde el Ministerio de Vivienda y específicamente dirigido a los adultos mayores. Y en su caso, cuénteme un poquito también respecto a este subsidio, son 2 años también de apoyo, ¿no? De ayuda que le va a llegar para pagar mensualmente este arriendo. Sí. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cuál es su pregunta? No, cuénteme respecto a eso, si es una ayuda para usted, me imagino, porque es una ayuda, porque yo trabajé en la repartición pública y jubilé con un sueldo muy bajo. Entonces, no tenía dónde vivir y postulé este subsidio y me ayudaron mucho. Así que allá mismo en el Ministerio de Vivienda, una señorita muy amable me ayudó a cómo postular. Y postulé y aquí estoy. Sí, aquí estoy y muy agradecida. Y creo que esto va a dar resultado para todos los adultos mayores que necesitamos mucho cuando jubilamos o llegamos a esta edad y no tenemos dónde vivir. Y si nos vamos a vivir con los hijos, hasta ahí nomás. Así que es muy triste y yo estoy feliz con esto. Y les agradezco mucho que la gente que necesita pueda postular a este subsidio. Y estoy segura que todo va a resultar, porque las personas que dirigen esto son muy amables, muy atentas y nos quieren ayudar, sobre todo a nosotros los viejitos. Muchas gracias ahí por el testimonio. Lo último, ministro, que tiene que ver con el plazo, me decía, el plazo de postulación, ¿van a haber cortes entre medio para poder otorgar rápido también este dinero o van a tener que esperar a que termine la postulación de todos? Vamos haciendo cortes, como usted señala, de forma a no tener que esperar hasta el 14 de junio para entregar el beneficio. Y eso es muy útil. En definitiva, ahora vamos a tener un corte para poder determinar las personas que han postulado, entregar el beneficio en el mismo mes de junio y el siguiente corte, digamos, va a ser el 14 de junio de forma a empezar a entregar el beneficio, es decir, el arriendo de hasta un 95% durante el mes de julio. Así que esa es la idea. Perfecto, ministro. Muchas gracias también a la primera dama, a quienes están postulando con este subsidio que cubre hasta 11 UFs, cerca de 324.000 pesos aproximadamente de arriendo, que es una ayuda que va a estar por 24 meses. Así que el llamado a postular, a participar, a ver cuáles son las condiciones y ver, por cierto, esta ayuda económica de un gasto que es fijo mes a mes y que puede aliviar también la carga económica de las familias. Así es. Muchas gracias, Dani, por esa información. Buenas tardes. Frontera Global. Ya es momento de revisar noticias internacionales, pero profundizando en una noticia, estamos con Andrea Aguilar. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Hoy nos centramos en Perú porque faltan exactamente 4 días para las elecciones en el vecino país. Queremos saber qué apoyo tienen los candidatos, cómo van las encuestas y sobre todo qué esperan los peruanos, tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo. Pasemos de inmediato a nuestro Paraná para ver la última de las encuestas, es la encuesta de Ipsos, que indica, Pati, que Pedro Castillo tiene un 43.6% y Keiko Fujimori tiene un 41.7%, es una diferencia mínima, muy ajustada. Muy estrecho. Recordemos que bueno, la parte blanca son los indecisos, pero hay al menos el 79% de los peruanos que según los sondeos ya han identificado por quién van a votar. Ya, ahí va marcando un poco la diferencia. Ahora, lo hemos conversado antes, en general las encuestas desde hace tiempo, desde yo creo del Brexit en adelante, en distintos puntos del planeta les ha costado acertar. Y aparte de eso, recordemos que Keiko Fujimori se ha presentado en 3 ocasiones a las elecciones, en el 2011, en el 2016. En ambas ocasiones ella lideraba las encuestas y terminó perdiendo en las últimas elecciones por cerca de 40.000 votos frente a Pedro Pablo Kuczynski. Esto nos habla también de qué tan ajustados están los porcentajes. Aparte de eso, recordemos que Pedro Castillo llegaba con un 18% de los votos, ella con un 13% más o menos de estos votos, una distancia que hemos visto en las últimas semanas cómo se ha ido acortando. Importante también ver cómo se está dividiendo el apoyo regional. Para eso vamos a ver nuevamente nuestro planar y explicar también qué se ha dado, por ejemplo, en Lima. Ese es el gran bastión de Keiko Fujimori, donde tiene un 57% en el departamento de Lima.
mientras que Pedro Castillo tiene un 24%. Pero veamos ahora cómo cambia este mapa. Si nos vamos a la zona interior del Perú, al resto del país, es ahí donde se invierten los porcentajes y es Pedro Castillo con un 52%, sobre todo en las áreas que son más rurales y también en el resto de las regiones que no son Lima, y Keiko Fujimori ha tenido ahí mayor cantidad de rechazo. Recordemos que en varios de los mítines electorales ha terminado apedreada, la caravana en la que ella se movilizaba, algo que ella también usó, lo veíamos unos días antes en el debate presidencial. Justamente veamos ahora qué esperan los peruanos de cada uno de los candidatos. Pasemos a revisar también cuáles son las expectativas, por ejemplo, frente a Pedro Castillo. El 47% de los peruanos cree que va a subir el precio de los alimentos, el 46% asegura que va a combatir con más eficacia la delincuencia, el 42% tiene expectativas altas sobre el tema de reducir la pobreza y dicen que va a respetar el sistema democrático en un 42%. Claro, ese subirá el precio de los alimentos en el fondo como un efecto de que él gobierne, no como una de sus medidas. Si él gana la presidencia este 6 de junio, esto es lo que los peruanos creen que podría pasar. Hablamos obviamente con expertos en Perú también para que nos puedan decir qué es lo que ha pasado con esas elecciones y qué podría esperarse justamente de un gobierno de Pedro Castillo. Repasemos parte de la entrevista. No es tan articulado, no presenta bien algunas propuestas de manera tan práctica, pero es una persona, te decía, que ha juntado o ha sabido mantener este caudal a lo largo de toda la segunda vuelta. Es una persona también que no ha rehuido a agendas radicales, la de su partido lo es. Bueno, ahí veíamos justamente lo que decía este experto electoral. Pedro Castillo ha logrado capitalizar el descontento de Perú frente a una clase política o gobernante, pero tiene algunos problemas para articularse de forma técnica. De hecho, hasta el último momento, Patti, él estaba empezando a armar un equipo técnico. Hay algo en lo que coinciden los expertos y es que ninguno de estos dos candidatos estaba preparado para esta segunda vuelta. Recordemos que ellos no eran los favoritos cuando estábamos hablando de la primera vuelta el 11 de abril, pero terminan ellos dando la sorpresa. Keiko Fujimori, obviamente, con un poco más de cancha, de experiencia, termina ya dando la sorpresa, por decirlo de alguna forma. Claro, que además eran muchos los candidatos, entonces eso seguramente incidía. Entonces el voto fue sumamente atomizado. Repasemos entonces nuestro planar para ver qué esperan los peruanos en el caso de que sea Keiko Fujimori la que gane en las elecciones este domingo. Para un 45% dicen que ya va a haber más inversión, más creación de empleo. Recordemos que ya tiene un amplio apoyo del empresariado en Perú. También aseguran que ya podría manejar mejor la pandemia. Avanzaría mejor la vacunación contra el COVID-19, 42%, que recordemos ha sido uno de los puntos claves también que ha tenido que enfrentar el gobierno de Francisco Sagasti. Y este punto es bien importante, combatiría mejor el terrorismo, aseguran los peruanos, un 41%. Recordemos que apenas la semana pasada estábamos hablando de un ataque terrorista de Sendero Luminoso, que es prácticamente normal cuando se están acercando a las elecciones. Sucedió en el 2011, sucedió también en el 2016 y en el 2014. Es prácticamente uno de los hechos que ha impulsado mayor cantidad de peruanos a apoyar a Keiko, porque aseguran que no quieren que vuelva el terrorismo. Está también, Patti, todo este tema de que se compara mucho a Pedro Castillo con las dictaduras que hay en el continente. Entonces no quieren a Venezuela, no quieren Nicaragua, no quieren Cuba. Es al menos parte de digamos, de los temores que tienen algunos de los peruanos, y es por eso que Keiko Fujimori ha empezado a concitar gran parte del apoyo del empresariado, de los futbolistas, de celebridades, de literatos, Mario Vargas Llosa entre ellos, gran parte también de lo que se podía esperar en Perú. Justamente hablamos con un historiador para que nos cuente qué se puede esperar de Keiko Fujimori. De cara a un gobierno, Keiko Fujimori tiene un poco más de posibilidades de ser gobierno, de gobernabilidad, porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene el apoyo del poder económico y podría tener un apoyo congresal condicionado.
Y justamente está el tema, la gobernabilidad para los próximos 5 años. En el caso de Keiko Fujimori, según los expertos, ella podría lograr hacer alianzas más fácil que Pedro Castillo, que tiene obviamente una minoría y es sobre todo un parlamento sumamente atomizado que podría enfrentar a Perú en los próximos 5 años al mismo panorama de poca gobernabilidad que hemos tenido en los últimos años. Recordemos que fue un país que tuvo prácticamente 4 presidentes en los últimos 4 años, muy permeado también por el tema de la corrupción y bueno, a la espera obviamente de qué va a suceder este próximo domingo 6 de junio. Recuerden que pueden contemplar todas las entrevistas, escucharlas también a través de Spotify y de Showcast en 24horas.cl. Dejamos nuestra frontera global hasta aquí y nos ocupamos del resto de los temas de la agenda internacional. Empezamos, Patti, en Oriente Medio porque el Parlamento de Israel ha elegido al político de centro izquierda Isaac Herzog como el presidente de este país. Es un papel que en gran parte es ceremonial, pero que también tiene como un objetivo fundamental promover la unidad religiosa. Herzog se va a convertir en el 11º presidente después de ganar las elecciones contra Miriam Peretz en una votación secreta entre los 120 legisladores. Va a comenzar su mandato de 7 años el próximo 9 de julio, una decisión que llega el mismo día en el que Yair Lapid, líder de la oposición a Benjamin Netanyahu, debe presentar antes de la medianoche un nuevo gobierno que terminaría con los 12 años del primer ministro en el poder. La coalición de partidos que busca formar este nuevo gobierno ha llegado a un acuerdo sobre la asignación de altos cargos si la alianza llega a concretarse. Recordemos también que Naftali Bennett, el líder del partido de extrema derecha, sería primer ministro. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores cuando le traspase el cargo a Lapid. Y revisemos Asia, porque un barco cargado de productos químicos se está hundiendo frente a las costas de Sri Lanka. Esto en medio de temores por un desastre ambiental. Cientos de toneladas de aceite de motor podrían filtrarse al mar con un impacto devastador en la vida marina. Las armadas de Sri Lanka y de India han trabajado conjuntamente los últimos días en un intento por apagar el fuego, pero las condiciones climáticas no han cooperado. El tramo costero cerca de la ciudad de Negombo, que es el hogar de alguna de las playas más vírgenes del país, ya ha sido contaminado por el petróleo, por escombros durante días. Se han suspendido también la entrada de barcos desde la laguna de Negombo y también la pesca en esta zona. Revisemos ahora noticias de América Latina centrados en lo que sucede en Brasil porque ha firmado un contrato de transferencia de tecnología con la farmacéutica AstraZeneca. Esto para poder producir la vacuna contra el COVID-19. Un convenio que va a permitir que la Fundación Osvaldo Cruz, el Instituto Biomédico tengan pleno acceso al método de producción del fármaco, fabriquen en el país un componente clave para estas vacunas. Recordemos que Brasil produjo la vacuna AstraZeneca, pero había importado el componente. Una disminución de la producción local de la vacuna ha ralentizado el ritmo de la campaña de inoculación de Brasil, ha contribuido también a un número consciente de personas que no toman su segunda dosis, según los datos del Instituto de Brasil. Los datos oficiales muestran que el gigante de Sudamérica ha administrado 21 millones de dosis en mayo, un 14.2% menos que en el mes de abril. Repasemos también otros temas que tienen que ver con Estados Unidos, porque Florida se ha convertido en el último estado de Estados Unidos en prohibir que las niñas y las mujeres transgénero participen en deportes femeninos. El gobernador republicano del estado, Ron DeSantis, promulgó la medida el martes, va a regir en la escuela, también en las universidades públicas, cuando entre en vigor el próximo 1 de julio. La ley dice que las mujeres y las niñas deben jugar en los equipos del sexo biológico de su certificado de nacimiento. Los activistas LGBTI han denunciado la medida como discriminatoria, han dicho que es un grupo promedio y que se lanza además un desafío legal. Repasemos parte de las declaraciones que entregó el gobernador de Florida. It's not a message to anything other than saying we're going to protect fairness in women's sports. We believe that it's important to have integrity in the competition, and we think it's important that they're able to compete on a level playing field. And you've seen what's happened when you don't have that. Bueno, es una medida que se produce cuando los estados liderados por republicanos rechazan las políticas pro-LGBT respaldadas por la administración del presidente demócrata Joe Biden. Volvemos a América Latina para ver ahora lo que sucede en Ecuador, porque el presidente de ese país, Guillermo Lasso, ha lanzado un ambicioso plan de vacunación, esto para poder inmunizar
a 9 millones de personas en 100 días. El mandatario reconoció que es urgente conseguir dosis en el exterior para poder cumplir esta meta. Estaría negociando con el gobierno ruso la compra de 18 millones de dosis de la vacuna Sputnik. Ecuador inició el proceso de inoculación en enero, pero el gobierno del expresidente Lenín Moreno no logró avanzar realmente muy rápido en los problemas logísticos. Lasso asumió el cargo el pasado 24 de mayo con esa promesa, precisamente, iniciar un proceso masivo de vacunación para reactivar la economía ecuatoriana. Además, ya le pidió a Naciones Unidas que acelere la entrega de las dosis a través del mecanismo COVAX. Ecuador ha registrado hasta el momento más de 425.000 casos y sobre las 20.500 muertes desde que inició la pandemia. Y terminamos nuestro bloque internacional con este video que seguramente muchos de ustedes han visto en redes sociales. Esta joven que no dudó en defender a sus perros cuando se encontró de frente con un oso. Esto pasó en California. Hailey Morinko, de 17 años, alejó con sus propias manos a este oso que vemos ahí, que se había alertado obviamente por el ladrido de los perros. Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que el animal, que estaba además con 2 de sus crías, lo vamos a ver a continuación. Pues después de escuchar los gruñidos, los ladridos, la joven salió corriendo a defender a los perros, pero luego vemos a esa mamá con sus 2 crías que estaba obviamente tratando de entrar a ese patio. Morinko sufrió pequeños rasguños, pero sus perros salieron ilesos del incidente, que se ha vuelto, por supuesto, Pati, viral en redes sociales. Ahí sin ningún temor lanzamos. No, muy valiente. Andrea, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. 2 de la tarde con 30 minutos. Vamos a la pausa y ya estamos con más informaciones aquí en 24 tarde. Vamos de inmediato hasta San Pedro de la Paz. Esto a raíz de ciertos incidentes que se han producido luego que un grupo de familias se tomara unas viviendas nuevas recién entregadas. Los propietarios están exigiendo el desalojo de las casas. Felipe Jara nos cuenta más. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una situación al menos tensa la que se vive a esta hora acá en este conjunto habitacional ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz. ¿Qué es lo que ocurrió? En este momento la situación, se las decía, es tensa. ¿Por qué? Porque los vecinos, los dueños de esta casa, de este conjunto que ya se encuentra 100% entregado, están solicitando el desalojo de las personas que durante la tarde, noche del día de ayer comenzaron a utilizar estas viviendas. Hay personal de carabineros acá en este lugar. De hecho, hace algunos minutos se vivió una situación bien tensa en que uno de los dueños propietarios de esta casa desalojó por su cuenta a una de las personas de los grupos que habían ocupado su vivienda. ¿Qué es lo que sucedió? Este conjunto, como yo se los comentaba, está 100% entregado. Sin embargo, hay vecinos que no habían todavía comenzado a ocupar sus viviendas. Muchos porque estaban efectuando arreglos previo a comenzar a ocuparlas, o porque también, producto de la pandemia, la cooperativa que está a cargo de la construcción de estas viviendas había decidido comenzar a entregar por grupos pequeños de 20, 10 personas, y es así que se había estado prolongando entonces la entrega de estas viviendas, y algunas se encontraban desocupadas. En ese contexto fue entonces que miembros de comité de allegados y también de campamentos de la zona decidieron ayer ingresar entonces a estas viviendas que de la noche del día de ayer se encuentran ocupadas. Estas personas lo han dicho, ellos, su intención no es apropiarse de las viviendas, dicen es una medida de presión que a ellos han estado ejecutando con el propósito de ser escuchados por parte de las autoridades y se les pueda ofrecer o entregar alguna solución. Algunos de ellos dicen que están ya por años, 10 incluso, postulando subsidios del Estado, sin embargo, no se les han entregado. A esta hora se encuentran muchos de ellos con niños, incluso familias completas que están utilizando estas viviendas. Está el personal de carabineros acá en este lugar, sin embargo, todavía no se ha producido un desalojo de las personas que están ocupando, hay que decirlo, de manera ilegal estas viviendas, puesto que todas estas ya tienen dueños, pese a que la entrega de las llaves aún no se ha realizado por los temas que yo les estaba comentando anteriormente. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar justamente algunas declaraciones de estas personas que llegaron a utilizar estas viviendas y con quienes pudimos conversar durante esta mañana. Decidimos venir
de varias familias y tomarnos acá, como ya estaban haciéndolo, pero de una forma de protestar. No de una forma que yo me quiera quedar con este domicilio, ni esta casa, ni esta vivienda, sino que los tomen en cuenta. Es ilegal lo que estamos haciendo, obvio, nosotros lo reconocimos, pero tampoco lo estamos haciendo con mala intención. Nosotros lo único que queremos es una solución, porque nosotros estamos, imagínense, estamos en media agua que se nos gotean, el barro los pasa por debajo y no los dan solución. Ahí los tienen y no estamos a brazos cruzados también. Son alrededor de 25 familias, 17 casas las que se mantienen ocupadas. Este es un conjunto habitacional, proyecto ejecutado por una constructora a la cual los vecinos que postularon también lo hicieron a través de subsidios que entrega el Estado, subsidios como el DS-19. Se los decía yo anteriormente, producto de esta situación que se comenzó a saber y se comenzó a masificar, a viralizar durante la tarde-noche del día de ayer a través de redes sociales. Muchos de los vecinos que aún no recibían las llaves de sus viviendas llegaron justamente para ocupar sus casas previo a que pudiesen ser tomadas. Nosotros pudimos también hablar con algunos de esos vecinos. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar sus testimonios. Todo empezó por redes sociales. Esto se masificó porque hicieron una convocatoria por redes sociales. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, ellos ya habían llegado, se habían instalado, empezaron a saltar panderetas, mujeres saltando panderetas para poder tomarse las casas. ¿Qué hicieron ustedes cuando se enteraron de que se estaban tomando las casas? Venir rápidamente, porque no podemos permitir esto. Imagínate el esfuerzo que hay detrás de poder postular una casa, un crédito hipotecario, para que después vengan unos sinvergüenzas que no le trabajan un día a nadie. Claro, acá se mantiene el resguardo de Carabineros, mientras la cooperativa encargada de este proyecto ha comenzado a entregar las llaves ya a sus vecinos durante la mañana y durante la jornada del día de hoy. Se mantiene también el resguardo del personal de Carabineros, mientras los vecinos solicitan que se realice un desalojo que al menos todavía no se ha llevado a cabo acá en este lugar. Veremos cómo se resuelve todo esto. Felipe Jara, muchas gracias por contarnos lo que ocurre ahí en la región del Biobío. Que estés muy bien. 2 de la tarde con 42 minutos. Vamos a la pausa y ya estamos con más aquí en 24 tarde. Vamos con informaciones económicas de esas que afectan al bolsillo con Andrés Vial. Patricia Venegas, ¿cómo le va? Muy bien. Le hago una pregunta. ¿Cuál? ¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que cayó el precio de las bencinas? No, pero debe haber sido hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo. Lo pasamos a revisar en la gráfica para que haga memoria usted. Han pasado por lo menos 6 meses desde la última vez que bajó la bencina. Señor director, si podemos desplegar, ahí por viene, favor, la para gráfica. Colocarle suspenso a esto, sí, siempre y ahí viene. Son buenos para el suspenso allá en el switch. Mira, el 23 de noviembre del 2020. Pasó ya, pero uy, sí, esto es... 23 de noviembre. Última vez que bajó la bencina. Vamos con la siguiente etapa. Más de 6 meses. A ver, 6 meses, 26 semanas, un alza global de 150 pesos de las bencinas en nuestro país. También del diésel, de la parafina, pero aquí nos estamos concentrando en las bencinas, 93, 95, 97 octanos. Vamos con la siguiente estación. La 93 en promedio hoy día está en 862 pesos. Es el nivel más alto en 7 años. Si usted se preguntará, ¿hasta qué nivel podrá llegar? ¿Va a seguir subiendo la bencina? Prepárese, prepare su bolsillo, señora en su casa. Vamos con la siguiente gráfica, porque ¿cómo se vienen las próximas semanas? Hay estudios ya del economista Jorge Herman, que se ha dedicado siempre al estudio del precio de los combustibles, que hablan de que los 900 pesos por litro están a la vuelta de la esquina, Pati. En un mes más, mediados de julio, hoy día está en 8.62 promedio, va a llegar a 900 por litro promedio. Ya hay en algunas comunas, sobre todo en el extremo sur del país, que está sobre los 1.000 pesos. Pero a nivel metropolitano, por ejemplo, 900 pesos de aquí a mediados de julio. El MEPCO, que es el famoso mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, si no fuera, usted dirá, ¿y qué pasa con el MEPCO? Si no fuera por el MEPCO, con la P con la C, pero no, se entiende, no es fácil, se entiende. La bencina estaría 40 pesos más cara. Okay, ya. Lo que hace el MEPCO es que cuando sube el precio del petróleo en el mundo, como está pasando ahora, esa subida sea menos dolorosa. O sea, va a durar más tiempo, pero va a ser de menos pesos durante semana a semana, no más de 6,2 pesos. Vamos con la siguiente gráfica y les vamos a explicar por qué ha subido tanto el precio de los combustibles en Chile y en el mundo. A ver, alza el precio del petróleo,
conjugado con un alza en el dólar y también del precio de la gasolina internacional. ¿Qué ha pasado con el petróleo? Lo vemos aquí en la siguiente gráfica. En noviembre del año pasado estaba en $50 el barril, hoy está en $70 el barril. Prácticamente un alza de 40% en 6 meses, lo que repercute en lo que usted está viendo en el precio del combustible en nuestro país. Y vamos con la siguiente gráfica, también el dólar, que ha subido prácticamente 30 pesos las últimas 2 semanas. El 99% del combustible que consumimos en Chile es importado. El dólar es muy importante, se conjuga alza del petróleo, alza del dólar. Escuchemos al economista Jorge Germán sobre estas proyecciones del precio de los combustibles. El precio de la gasolina en nuestro país ha estado aumentando porque el petróleo Brent aumentó desde $50 el barril hasta los $65 el barril en alrededor de 4 meses. Esa es la principal justificación. Y la otra es que el tipo de cambio se ha depreciado en la última semana. Durante junio el precio de la gasolina va a seguir subiendo 6 pesos. Y deberíamos llegar a las primeras semanas de julio a un valor en torno a los 900 pesos el barril promedio en la región metropolitana. Así que para que nos vayamos haciendo la idea, pero la gracia aquí en tu bolsillo es entregarle algunas herramientas para saber, por ejemplo, dónde encuentra la benzina o la parafina más barata. Hay una herramienta que la hemos repetido varias veces acá, pero aquí les vamos a ejemplificar cuánto una persona se puede ahorrar. Lo vemos en la gráfica, es el sitio web benzinaenlinea.cl que lo administra la Comisión Nacional de Energía, Pati. Vamos con la gráfica, señor director. A ver, solamente en la región metropolitana, la benzina más barata está a 812 pesos en esta picada clásica, ya en Quinta Normal, clásica, le dicen la picada a los taxistas, 812 pesos, la más barata. Hasta en Pudahuel, uno podría pensar que la más cara está en el sector oriente, no, está en Pudahuel. De acuerdo a este sitio web, benzinaenlinea.cl. Ya está en 900. 902 pesos. Es muy fácil buscar, uno puede encontrar por comuna, por tipo de combustible, es súper fácil. A ver, si lo comparamos, usted, claramente una persona que está, no sé, en San Bernardo no va a ir a comprar la benzina si está más barata en Quilicura. Entonces, por ejemplo, si lo vemos la diferencia por comunas, en Maipú, sector poniente, la más barata 818, la más cara 869, 50 pesos, un estanque de 50 litros perfectamente 2.500 pesos de ahorro, solamente dentro de la misma comuna. Por ejemplo, en la comuna de Puente Alto, lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica, de 8.47 a 8.87, casi 40 pesos de diferencia. Es importante cotizar. Por ejemplo, y lo vemos en la siguiente gráfica, en el caso de la parafina. Aquí la diferencia incluso es mayor. Mira, en la región metropolitana, solamente haciendo en el mismo sitio, benzinaenlinea.cl, encuentras todos los combustibles. En la región metropolitana, desde 590 pesos hasta 738, es decir, 150 pesos en el mismo litro de parafina. No es que la parafina no sea mejor que la otra. Y si comparamos en la misma comuna, por ejemplo en Maipú, la más barata 632, la más cara 709. Por eso hay que, en periodos de apertura económica, hay que rebuscársela. Esta puede ser una buena alternativa, benzinaenlinea.cl. Vamos a cambiar de tema, vamos a revisar los multifondos de pensiones. Cómo anduvieron sus fondos en el mes de mayo. El mes de mayo con resultados mixtos. A ver, el fondo A, con más presencia de acciones, 1,72 para arriba, el B 1,07 para arriba, el C rasgando ahí el positivo, el D y el E, que son los más fijos de alguna forma, los más seguros entre comillas en algunas estaciones, marcaron números negativos. Pero si vemos enero a mayo, el fondo E y el fondo D han tenido un año para el olvido, sobre todo para las personas que están más cerca de jubilarse. Es una mala noticia. Y aquí resurge la discusión, Pati, de crear un fondo F, que ese es un buen tema para después profundizar. El fondo F, que sencillamente a esas personas les metan la plata en una cuenta de ahorro. Y listo. No se somete a ninguna variabilidad. Año y medio, a las personas no someterle a ningún tipo de variabilidad, sobre todo cuando estos meses estos años hemos tenido una economía con tanta incertidumbre. El fondo D también menos 5,27, el fondo C menos 1,15, esto enero-mayo, y el fondo A y el B por lejos los que más han ganado. Eso en materia de pensiones. También hablamos de trabajo. El ministro del ramo, Patricio Melero, oficializó hoy la ley que busca resguardar un retorno gradual y seguro al trabajo presencial. La norma incluye un seguro con cargo al empleador en caso de enfermedad. Andrea Pino tiene todos los detalles a esta hora. Andrea. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en la comuna de Lampa, más específicamente en la empresa CHC, porque esta mañana el ministro del Trabajo, Patricio Melero, hizo un recorrido e hizo también 2 importantes anuncios en materia laboral.
Hoy entra en vigencia la ley 21.342 de protección para el retorno gradual y seguro al trabajo. Es una ley que crea un nuevo seguro obligatorio para los trabajadores frente al COVID-19 y además el ministro anunció la extensión de la ley de protección del empleo por 3 meses más. Pero volvamos a la ley 21.342 que obliga a los empleadores a contratar este seguro con cargo al empleador. Se debe contratar anualmente este seguro para cada trabajador con contrato en ejercicio presencial o semipresencial y financiará o reembolsará los gastos de hospitalización y rehabilitación en FONASA o en ISAPRES. Además, este seguro considera una indemnización en caso de fallecimiento de 180 UF y se debe dar facilidades a aquellos trabajadores que, por ejemplo, por edad deban realizar las labores a distancia o a través de la modalidad teletrabajo. Vamos a revisar las declaraciones del ministro y también del subsecretario respecto de este tema. Esta ley establece una serie de condiciones de seguridad y de protocolos que tienen que respetarse en la empresa, a los ya tradicionalmente conocidos, como son sin duda el control de la temperatura, el uso de mascarillas, en la distancia física, el lavado de manos, pero también establece obligaciones de instrucciones a los trabajadores, de acción preventiva y una serie de otras que justamente permitan que la vuelta al trabajo, en la medida que la pandemia vaya disminuyendo, o los que están trabajando lo hagan en condiciones para que ojalá nadie se enferme en los lugares de empleo. Que con esta ley, respecto de todas las licencias médicas COVID, se eliminan los periodos de carencia. Los periodos de carencia eran que aquellas licencias que tenían eran por 10 días o menos, los primeros 3 días no se pagan y eso ocurre con todas las licencias médicas. Bueno, respecto de las licencias médicas por COVID, este periodo de carencia se elimina y con esto estamos facilitando todo lo que es labores de testeo, de búsqueda de casos y aquellas licencias de corto plazo que se generen a la espera de exámenes. En esta actividad, además, el ministro del Trabajo anunció la extensión de la Ley de Protección del Empleo por 3 meses más, es decir, hasta el próximo 6 de septiembre pueden los trabajadores acogerse a esta Ley de Protección del Empleo. Se rebajan los requisitos de acceso al seguro de cesantía y además mejora las prestaciones que se pagan en virtud de este seguro, dice la extensión de esta ley vía decreto. Nos despedimos desde la comuna de Lampa deseándoles una excelente tarde. Pino, muchas gracias por la información. Esa la ley de protección del empleo, Pati, que por lo menos su utilización ha aumentado casi, más que se ha duplicado durante los últimos meses. Esto conforme, obviamente, las medidas sanitarias se van extendiendo en nuestro país. Así es, Andrés Vial. Que le vaya bien. Muchas gracias por todas estas informaciones. Y nosotros nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más aquí en 24 tarde. El tiempo. Regresamos con las temperaturas a esta hora acá en Santiago. 23 grados, algo de nubes, pero en general temperatura agradable a esta hora. Estamos viendo ahí lo que ocurre en la mayoría de las comunas. La Florida con la temperatura más alta, al igual que Paine, 24 grados. ¿Qué se espera para los próximos días? El día jueves también algo de nubes, pero temperatura sobre los 20 grados, 22 grados y una mínima de 9. El viernes, eso sí, disminuye la temperatura, se nubla acá en la capital, 15 grados apenas como máxima. Y el día sábado se despeja nuevamente, pero siguen las temperaturas máximas bajas, 16 el sábado, 18 el domingo, al igual que el día lunes. Y las temperaturas mínimas un poco más altas, recordemos que la semana pasada estuvimos ahí cerca de los 3 grados. Es el pronóstico del tiempo. Nos vamos a ir a una pausa, pero al regreso vamos a estar con todas las informaciones deportivas, pero también sanitarias, porque hay hartas noticias vinculadas ahí al COVID-19 en estas clasificatorias. Vamos a estar con Sergio Pinto. Ya regresamos. Que está jugando el quinto set de su segundo partido en Roland Garros. Está muy complicado. Partió perdiendo los 2 primeros, lo dio vuelta y ahí está tratando de cerrar este encuentro. Vamos a ver si es que al final del noticiero alcanzamos a ratificar si Cristian Garín
sigue en carrera acá en Roland Garros. Pero vamos a hablar de la selección chilena que ayer aterrizó justamente en suelo trasandino. Bastante molestia porque el viaje fue larguísimo y vemos las imágenes acá en el aeropuerto de Santiago de Chile para trasladarse a Ezeiza, que es el aeropuerto de Buenos Aires. Ahí la delegación estuvo cerca de 2 horas porque tuvieron que hacer policía, tuvieron que hacer migración y también exámenes sanitarios. Por ejemplo, un test rápido que todos dieron negativos. Y luego de 2 horas, ahí vemos justamente cuando bajaban los jugadores, se trasladaron hasta Santiago del Estero, que en avión es un vuelo que dura 2 horas. Es decir, estuvieron toda la tarde perdida por parte de la selección. El día de ayer llegaron muy tarde a Santiago del Estero. Ya vamos a hablar un poco de la historia del estadio también, que es bastante peculiar. Ahí vemos también el momento que les toman la temperatura hasta llegar a Santiago del Estero. Hoy habló en conferencia de prensa Martín Lazarte. Claramente se le preguntó varias cosas y estuvo enfocado en Arturo Vidal. Varias preguntas a Arturo Vidal sobre qué opinaba el seleccionador de la selección chilena, es uruguayo Martín Lazarte, sobre la conducta que tuvo Arturo Vidal. Irresponsable, él dijo que no lo iba a tildar de ninguna manera, pero que había que tener autocontrol, autocuidado, no solamente con él, sino que con todo el mundo, con todas las personas. No quiso individualizar bien digo, en Arturo Vidal. No quiso decir nada de eso. O sea, porque se supone que los jugadores tienen ciertas excepciones y por eso es que no tienen que cumplir con tantos controles cuando llegan desde el extranjero. Entonces el cuestionamiento es si acaso él podría haber hecho más para evitar juntarse o tener tantas actividades. Acá no hay dos visiones, yo creo que claramente acá hubo un acto de irresponsabilidad por parte de Arturo Vidal. Ganó Cristian Garín. ¿Ganó? Sí, ¿Seguro? 5, sí, ahí lo estoy Tienes viendo. ahí 8-6. la confirmación. Así que ahora voy a guardar el teléfono. Oye, pero súper buen triunfo después de que había partido perdiendo. Dos rondas pasadas en un Grand Slam es muy bueno. A ver si alcanzamos a tener eso un poquito más adelante. Volvamos al tema de Martín Lazarte. También habló sobre la Copa América. ¿Qué opina el técnico de La Roja sobre la organización de esta Copa América? Yo lo noté bastante en contra. Vamos a escuchar a Martín Lazarte. Y bueno, estas cosas pasan, ¿no? Hay una cuestión también de autocuidado que, bueno, que evidentemente es referencial para cada deportista, ¿no? Hay una situación, repito lo que dije hace un rato, una cuestión de autocuidado. Cada uno es libre de utilizar el tiempo de la manera que le parece. Vuelvo a reiterar, no soy quien para meterme en la vida privada de cada persona, cada deportista, y hacer algún tipo de valoración. De todas maneras, uno como conductor sí tendrá o tiene los momentos como para plantearle, sobre todo a los más jóvenes, a los que recién empiezan, algunas particularidades referente a su cuidado, referente a los momentos, ¿no? A mí me parece un riesgo enorme, gigante, porque para mí primero está la salud, por lejos. Pero bueno, no, evidentemente mi voz simplemente planteo mi punto de vista, mi idea frente a esta situación. Clarito. Martín Lazarte no está un riesgo enorme, dice. Se refiere ahí a lo de la Copa. Está muy de acuerdo con que se organice esta Copa América. Bueno, si la NFP aceptó, van a tener que viajar. Ayer se confirmó que esta Copa América se va a jugar definitivamente en Brasil. Se cambiaron las sedes, pero esta era la opinión de Martín Lazarte. Volviendo un poco al partido de mañana, es un partido muy importante porque es el primero de manera oficial. Ya tiene solamente un amistoso Martín Lazarte con la selección chilena, que fue esta victoria en Rancagua frente al seleccionado de Bolivia. Mañana claramente es un reto más importante, más encima por el rival que es Argentina, la Argentina de Leo Messi. Es una de las mejores selecciones del mundo, pero hay que tenerle fe a esta selección, que me parece que Martín Lazarte está haciendo las cosas bien. Tuvo este altercado o este problema con Arturo Vidal, lamentablemente, pero ya tiene prácticamente diseñado más rato. Eso de las 18 horas se van a conocer las canchas, el estadio donde se va a jugar este partido, que ahí seguramente va a determinar la formación titular para el día de mañana, que no debería tener grandes sorpresas, con Claudio Bravo en el arco, Mauricio Isla. Esto lo venimos hablando hace 8 años, los mismos se van repitiendo. Ayer te decía que Gary Medel es la gran duda, puede ser Gary Medel o Sierra Alta, pero el que es indiscutido en la saga chilena es Guillermo Maripán. Falta ver quién va a ser su acompañante. Me parece que está ganando ahora Gary Medel, Eugenio Mena. En el mediocampo Pulgar, Charles Aranguis, puede ser Luis Jiménez, puede ser Tomás Alarcón también, y adelante Alexis Sánchez con Eduardo Vargas. Eso con respecto a la selección chilena. Avanzamos con otros temas, por supuesto. Ahí vemos al seleccionado argentino, que también está entrenando. Hoy en la mañana realizó su última práctica ahí en el predio de Ezeiza. Para los que conocen Buenos Aires, esto queda al lado del aeropuerto
de donde ayer justamente aterrizó la selección chilena antes de ir a Santiago del Estero. Ellos van a viajar el día de mañana justamente para enfrentarse a Chile, un equipo que ya acá no hay grandes misterios. La primera pregunta al técnico Lionel Scaloni, le dijeron cómo va a jugar Argentina y dio la formación sin ningún tipo de complicación. No hay misterios para el seleccionado argentino, tiene todo listo para el encuentro con un equipo claramente liderado por Leo Messi. Recordar que han pasado 6 meses desde el último duelo de la selección argentina, que arrancó de muy buena manera con 3 triunfos. Le ganó a Ecuador, a Bolivia y a Perú, y un empate en Paraguay para posicionarse segundo en la tabla detrás del seleccionado de Brasil. Vamos a escuchar, ¿les parece? Al técnico del seleccionado argentino. Hablamos del ex defensa Lionel Scaloni. El rival juega, es un rival de buena categoría, es un rival que ha demostrado que tiene grandes jugadores. Entonces hay que tener sus cuidados, sus recaudos, pero es evidente que nosotros queremos ganar y queremos hacer nuestro partido. Bueno, la mayoría de las veces que uno iba o podía ir a ver estos partidos entre Argentina y Chile era en el Monumental de River, en el barrio de Núñez, en Buenos Aires. Bueno, este partido se va a jugar en este lujoso y también polémico estadio de Santiago del Estero, una ciudad norteña de Argentina, el Estadio Único, Madre de Ciudades se llama, y fue levantado en una provincia con casi la mitad de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza y un alto porcentaje también de cesantía. Por eso este coliseo en el que se enfrentará la roja y la albiceleste ha sido foco de polémicas. Fue construido de forma express para la Copa América, que no se realizó. Se iba a jugar en Colombia y Argentina. Recordemos, la construcción del estadio comenzó el 12 de junio del 2018 y culminó sus operaciones el 15 de mayo del 2020. Y se estima que el costo bordeó los 1.500 millones de dólares. Llama la atención en una provincia con tantos niveles de pobreza. Fue inaugurado el 4 de marzo de este año, una obra que ha sido claramente muy criticada porque se dio en medio de la crisis en Argentina y se convirtió en prioridad para el gobierno. Ahí está concentrada la selección chilena, que va a jugar el día de mañana. Así que mañana seguramente vamos a tener más datos de esta previa del partido que se juega a las 20 horas. Esto me lo pidieron, ¿ah? A ver, ¿qué es? Voy a dar nombres. Juan Carlos Campos y Rodrigo Quintanilla, que son nuestros jefes, para la gente que no sabe. Me pidieron llevar esto, el famoso tapir Manolo de El Buen So. Ahí está su predicción, la estamos viendo. Se va directo al tarrito, por decirlo. Y de Chile, mira, acá... ¿Cuál es el grado de confiabilidad de este pronóstico? Para mí, baja. Baja. Pero si llega a acertar, me comprometo, mientras yo esté acá, a llevarlo cada vez que haya un partido de la selección. Si aciértate también. Pero si no llega a acertar, si se equivoca, me parece que... Penitencia para Rodrigo Quintanilla. No, y no llevamos más a Manolo. Pero ya, esa es su predicción. Mira, me están aportando acá que si le apunta, sería primera vez que Chile le gana a Argentina de visita. En partido... Me están diciendo que tengo que ir a hacer el bloque deportivo el viernes desde allá. No. Oye, pero ojalá acierte. Ojalá acierte. Ya, bueno, ojalá que el tapir acierte, digamos. Sí. Mira, si gana 4-0 Chile, yo voy al Windsor y hago el móvil desde allá. Con el amigo Manolo. Solo dijo triunfo, no la cantidad de goles. Ya, esperemos acierte, ¿no? Exacto. ¿Avanzamos, te parece? Me parece. Acá está el resultado, lo que veíamos o lo que hablábamos en un comienzo de este bloque, la victoria de Cristian Garín en 5 sets, más de 4 horas de partido ante Mackenzie McDonald, 118 del mundo. Los parciales fueron 4-6, 4-6. Los dos primeros fueron para el norteamericano, 7-6, 6-3 y 8-6. 4 horas y 14 minutos de partido para acceder a la tercera ronda de este Grand Slam. Estaba Tiane Elner viendo el partido. Luego se tuvo que retirar todo el público por el tema del toque de queda. Ya muy tarde, el partido duró más de 4 horas. Vivió momentos muy complicados, remontó 2 puntos en contra de partido. En la tercera manga, instancia que se quedó 9-7 en el quinto set contra Girón. Otro rival accesible en la siguiente ronda de este Grand Slam parisino. Así que buenas noticias, cerramos. ¿Qué te parece tu sección favorita del bloque de 4 horas. Así es. Muchas gracias, Sergio Pinto, por todas estas informaciones. Y nosotros ya llegamos al final de este 24 tarde. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que estén bien.